11 horas con 29 minutos, el saludo a la audiencia del Cardenal Deportivo. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos, ¿eh? ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Arrancando otra semana, la semana del campeonato, a través de las 7:30, a través de ABC TV también, En este momento, nos hacía la seña Wilson. Y, no, a ver, siempre con el mismo problemita aquí. Estamos con Diego Cerrati, que estuvo en Estados Unidos, sí, lo veíamos la semana pasada. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, Fede. Buenos días. Un saludo allá a la mesa y a la audiencia. ¿Qué tal está viajar así a cierta distancia en estos tiempos, Diego? A diferencia de otros años. ¿Más complicado o ya se está normalizando todo en cuanto a vuelos? Y no, está un poco más complicado y obviamente tomando todas las medidas correspondientes, ¿verdad? Haciendo el hisopado antes de salir, antes de volver y bueno, todo el tiempo con tapaboca, lavándose las manos, con alcohol en gel. Realmente ya es raro, pero uno ya se va acostumbrando otra vez. Claro, un vuelo a Estados Unidos seguramente allí con todo el tema del tapaboca, algunos usan máscara. Al llegar a Estados Unidos, ¿hisopado de vuelta o el tema de la cuarentena? No, hay que hacer un hisopado antes de salir y también antes de volver. Pero bueno, ya nos estamos acostumbrando a eso, como te dije. Claro. Bien ahí lo del Austin Fútbol Club. Veíamos la foto allí con los compatriotas, con Romaña. ¿Se dio ya la presentación oficial por ahí? Sí, la realidad es que la presentación oficial todavía no se hizo porque van a ser todos juntos. Ellos lo que ya están es entrenando en el gimnasio y compañía. Pero como se extendió otra vez el comienzo del torneo, entonces están esperando otra vez eso, ¿verdad? Claro, porque te saludo, Diego, y le explicamos también a la audiencia, los deportes norteamericanos tienen otra mecánica, tienen otra dinámica, y cada tanto hay una especie de negociación entre, sería el sindicato de jugadores y la liga, y eso está todavía en veremos, pero si todo sale bien, arrancan a fines de este mes los entrenamientos, y el torneo arranca a principios de abril, y una de las grandes novedades es el nuevo equipo de Austin, Diego. ¿Qué tal, Dani? Buenos días, sí, así mismo, como decís. Y bueno, la verdad, el club, a mí me llamó la atención la organización, están en todos los detalles. Bueno, ahora toca que estos chicos respondan, que le vaya bien, así le abre el mercado y puerta a otros compatriotas también. ¿Lo de Florentín fue concreto o ya era una cuestión de inercia, de envión, porque se llevaban muy buenos jugadores y el volante también había tenido una gran temporada? No, yo creo que es por el nivel, porque eran cuentas de hinchas del equipo nomás que escribían, no era una cuenta oficial. A mí mucha gente me preguntó, y obviamente por el nivel de José seguramente algunos hinchas pedían por él o algo así, ¿verdad? Me imagino que algo por ahí viene la mano, ¿verdad? Pero no, la realidad es que nunca hubo nada oficial ni formal, ¿verdad? Sí, hablaban no solamente de José, sino de otros jugadores del buen nivel o la calidad que tienen muchos jugadores paraguayos, no solamente José Florentín, ¿verdad? Diego, Juanma te saluda. La situación de Jorge Morel, decía el presidente que estaban viendo la posibilidad de ubicarlo ya incluso ahora para este inicio de temporada. ¿Qué tal? Buen día. Sí, estamos trabajando en eso. Es uno de los jugadores que estamos trabajando. Ojalá. No quiero tampoco, porque esto no es fácil y es dinámico y lo de la pandemia también complica, porque los clubes están un poco más quietos, digamos. Pero bueno, vamos a ver si podemos, porque la verdad que Jorge ya mostró un gran nivel, es un gran jugador y yo creo que ya él le va a venir bien un desafío afuera, ¿verdad? Así que también hablamos con él nos había solicitado eso, así que si Dios quiere, ojalá que se vea. Lo de estos jugadores se cerró antes y ahora se vino el viaje.
De acuerdo a la expectativa, ¿está más duro este mercado a lo que pensaba ya por septiembre, octubre, que se iba a dar ahora en el mes de enero, Diego? No, sabíamos que iba a estar complicado, Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer varias operaciones, pero bueno, se resiente el mercado. Hablando con los presidentes, con los dueños de unos clubes, te das cuenta que se están cuidando un poco más. Bien, ¿y lo de Fernández Cedrés cómo está? Él está con una molestia. Sí. Resintió la molestia que había tenido justamente, creo que contra el Libertad, y que de hecho jugó con un poco sentido así en la final, pero bueno, vamos a esperar que se recupere. Sé que está haciendo el tratamiento, ayer estuve hablando con él y nada, después no hay nada. Sí, lo que salió del rumor, pero la realidad es que él si va solamente iría afuera. Esa es la idea. ¿Vos decís que lo de Cerro no sería viable? No, yo creo que no es fácil y aparte, eso también quiero aclarar, ¿verdad? No, fue un interés, pero no pasó y ya fue hace rato, ¿verdad? Ahora salen y leí varias que salieron, que ahora, pues la verdad que ahora ya no se habló más del tema. Sí, en un momento se habló, pero bueno, se está esperando y buscando algo de afuera. O sea, eso que supuestamente el futbolista habló con algún dirigente de Guaraní pidiendo la salida, Eso es, la verdad que la gente de Cerro, yo hablé con un dirigente y me llamaron directamente a mí. Es mentira que Chiqui Arce habló también con el jugador, eso nunca fue así. Ustedes realmente le conocen a Chiqui también, que es una persona muy seria. Eso nunca pasó. Sí que a mí me preguntaron la situación del jugador, un dirigente de Cerro, sí hicieron una oferta, pero bueno, eso no corrió y bueno, no pasó más que eso. Bueno, pero hizo una oferta a Cerro. Sí, hizo una propuesta. Pero ellos saben que el tema es pagar una rescisión y ahí se lo lleva, o desconocían eso. Ellos saben, le digo todo, obviamente saben, pero bueno, no pasó a mayores y bueno, Cerro también estaba dispuesto a una suma y bueno, Guaraní quería otra y bueno, así que no sé, como toda negociación, esta no salió, ¿verdad? Pero la opción ya está fijada, o Guaraní la fijó. ¿Cómo fue el tema? Digo, yo no hablo de opción, de monto, nunca. No, claro, porque vos decías, Diego, Guaraní fijó otra, porque si hay algo de antemano ya escrito como la rescisión, ya estaba. Hay una cláusula que tiene, ¿verdad? Eso en todo contrato, ¿verdad? Pero esa es la cláusula con el club, después también hay que arreglar con el jugador, ¿verdad? Así que, bueno, pues, lastimosamente para la operación para hacerlo no salió y bueno, esto es así y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Yo creo que Rodri también tuvo un gran desde que vino realmente hace 2 años él mostró un gran nivel y bueno, por eso también en su momento Guaraní adquirió su pase, ¿verdad? Porque él había venido a préstamo nomás y después Guaraní adquirió. Bueno, ¿y otros jugadores, Diego? Sí, una específica, Diego. Lo de Sergio Valero en Cerro ya está confirmado, está firmado el vínculo a préstamo por 1 año más, por todo este 2021. Y yo creo que esta semana se va a resolver, porque se está esperando ahí. Se faltan unos detalles, pero bueno, esta semana tendríamos ya resuelto eso, pero no, asegurado y 100% no está. ¿Pasa más por el Necaxa que por la oferta de Cerro a lo mejor? Y por ahí viene la mano por el tema de Necaxa. Bueno, pero el jugador va a poder estar, ¿verdad? Y eso lo digo, no, porque hasta ahora o sea, vino Boselli, un suplente caracterizado por físico, por experiencia. Está él, me parece, como para ser primer suplente, y se viene el campeonato y se viene la Copa. Sí, y se está hablando, están hablando entre los clubes directamente, o sea, estamos ahí. Yo creo que esta semana, como le dije ahí, que creo que esta semana estaría bien definido ya todo eso. Bueno, Diego, un gusto hablar nuevamente después del viaje, muchas gracias.
Dale, te doy saludos y una gran semana para todos. Ahí está Diego Charrate, representante de jugadores, intermediario de transferencias. No está todavía lo de Vareiro, entonces, ¿eh? Hasta el propio jugador había dicho, no sé si a través de sus redes sociales o en un medio. No, yo recuerdo que vía producción se había accedido a la información que ya Claro, había que firmado. ya estaba. Sí. O sea, yo vi un encomillado de Vareiro en redes sociales. Ah. Así es, Dani. Sí, pueden tranquilizar porque en el ranking de delanteros de Cerro, Vareiro es quien viene después de Boselli. Claro. En lo que es la planificación. No voy a una cuestión inmediata porque nadie marcó la diferencia entre los que ya no están como Claro. Ortigosa, Aedo, o los que están como Morales, que fue el titular en el clásico de cuartos de final. Incluso Tebas tiene un palmarés más importante por el gol, ¿verdad? Que el que había marcado, pero coincidimos que Vareiro hoy tiene que perfilarse para ser el suplente de Boselli. Claro, y quizás también viene en un ecosistema más favorable porque él cuando llega es casi a la par con lo de la salida de Churín y la mochila era pesada. O sea, de la noche a la mañana de ser el 9 general día a que te digan vas a ser el nuevo 9 de Cerro, a ser el jugador que puede estar alternando, porque ya vino Boselli para esta situación. Entonces, una entrevista amplia por los jugadores que maneja en su carpeta o en su portfolio. Ahí Diego Cerrati con lo que mencionaba con los jugadores del Austin, lo que también aportaba es un poco diferente. Por eso en otras ligas inclusive hay amenazas o inclusive han ido a paro, porque está el sindicato de jugadores que te negocian cosas que vos decías acá. Mirá un poco qué nivel que tienen. Por ejemplo, los jugadores se sientan con los dueños de los clubes y dicen, espera, ¿cuál va a ser el nuevo contrato con la televisión? Dicen tanto, bueno, tanto por este % tiene que ir a los jugadores en salario. Por eso ellos tienen una especie de tope. Entonces, ahora mismo la Major League Soccer está un poco en eso, porque también entienden que sufrió un crecimiento enorme, más allá del golpe de la pandemia. Por eso allá se hace fila para tener nuevos equipos. Y el nuevo equipo de este 2021 es el Austin. Para el 2022 ya están designados quiénes van a ser los nuevos equipos. Uno de Charlotte y otro. Es como que si vos querés, tenés que formar fila. Y hace 30 años era inimaginable. Es más, cuando la FIFA le da el Mundial del 94 a Estados Unidos, era un requisito. Vos vas a tener que crear una liga. Porque cuando le da el Mundial del 94, era histórico porque Estados Unidos no tenía siquiera una liga profesional. No las que se habían intentado con el Cosmos desde los 70, sino una liga profesional. Por eso en el 96 arranca y hoy está en ese nivel, a tal punto que yo creo que ahora ya estamos medio acostumbrados a cuando hay un buen jugador, suena para la MLS. Sí, siempre está terciando. Fíjate la que MLS. cuando vos dijiste lo de Sergio Díaz, Sí. que no venía a Guaraní, mira, ¿por qué no a Estados Esperando. Unidos? Está un poco, o sea, en un nivel, no sé si decir inferior a lo que es México, pero bien alternativo. Pero en técnico invierte, ¿eh? Sí. Ahora se fue Heinze. Claro, no, ahí invierten. Antes Barro Esqueloto, apunta mucho a los argentinos, Diego Alonso, o sea que ya tuvieron en México, El Argentina, reemplazante de dirigiendo Martínez grandes. fue un apellido pesado también. No, de Boer. De Boer, hablando Nada de más y Atlanta. nada menos. Le había- Sí. o sea, ellos mencionaban que apuntaron a agencia para volver a las raíces del Tata. Porque dijeron, nos equivocamos cuando fuimos de la escuela argentina a la holandesa. Y decían, Martino quería un fútbol más espectáculo, Almirón, Joseph Martínez, Tito Villalba. Y decían que Boer, desde que llegó, dijo, no, doble línea de cuatro. Qué raro de Boer, ¿eh? Sí, que sí. estaba en grandes equipos y jugaba muy bien al fútbol. sí, sí. Estamos con Demian Ehrlich, el representante de Jorge Valdés Chamorro. Demian, ¿qué tal? Buen día, le saluda Federico aquí en Asunción, en ABC Cardinal. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por llamar. Saludos a los chicos de la mesa. Bien, cuéntenos el tema de Jorge Valdés Chamorro, que está viniendo de Atlanta, cómo se dio el acercamiento, en qué condiciones viene Guaraní. Bueno, sí, Jorge tuvo la competencia del último año en un club importante de mucha vidriera de la segunda división del fútbol argentino, que es Atlanta, en donde estuvieron disputando hasta el último momento para ascender a primera división. Y bueno, la verdad que es un chico formado
en una de las mejores escuelas de fútbol que es el Club Atlético Lanús, y en este año en Atlanta pudo demostrar mucho, con buenas actuaciones, con goles, que es por sobre todas las cosas lo que más le llama la atención a los técnicos. Y bueno, fue así que Gustavo Costa lo venía siguiendo, porque en Argentina es un pibe que ya jugó en primera división, y bueno, despertó el interés para que pueda venir a competir al fútbol paraguayo, y obviamente que con la posibilidad de competir a lo que es una Copa Internacional. Claro, vemos un título de Olea aquí que dice, de la Primera Nacional a la Copa Libertadores. ¿Cómo tomó Vale Chamorro este tema? Guaraní ha traído muy buenos jugadores de Argentina. El último fue Claudio Aquino, Merlini, que ahora pasó a Libertad, Claudio Aquino que pasó a Cerro, mucho tiempo atrás Fabro, jugadores digo, en el puesto, ¿verdad? Le ha salido bien. ¿Cómo toma él el tema de ambientarse? Sabemos que es de familia paraguaya, y el tema de tener presente la Copa Libertadores, por ejemplo. Bueno, en realidad cuando existió toda la posibilidad de Guaraní era el salto que estábamos esperando. Nosotros cuando todavía seguía en competencia en Atlanta tuvimos dos cartas formales de interés de clubes de Ecuador, también que jugaban Copa, pero Copa Sudamericana, y la verdad que con Jorge decidimos en ese momento seguir compitiendo en Atlanta y esperar que pueda llegar a surgir un saltito o un escaloncito más. Cuando se da la posibilidad en Guaraní y entramos en negociación, creo que el fin nuestro era venir a un grande de Sudamérica para poder mostrar lo mismo que estaba haciendo en Atlanta, acá en Guaraní, así que gracias a Dios las negociaciones tardaron unos días, pero cuando fuimos avanzando, la verdad que Jorge estaba muy, pero muy decidido a venir acá, como bien dijeron ustedes, padre y madre paraguayos, donde dentro de un par de meses seguramente no ocupará cupo por tener la ciudadanía paraguaya. Y nada, la verdad que cuando cerramos todo, los dos estábamos muy contentos. A ver, el sueño de cualquier chico jugando un Nacional B argentino, pegar semejante salto, la verdad que es muy lindo, ¿no? Dar esa novedad también es muy linda, y a mí como representante, como profesional de esto, me gusta, porque pegamos el salto con el jugador y nosotros somos la imagen del jugador. Así que la verdad que gratamente se pudo dar esto y los dos estamos muy contentos. ¿Es la primera vez, Demian, la primera vez que está negociando usted con un club de Paraguay? No, yo soy enamorado de Paraguay. Yo si mi señora me dejaría me vendría a venir acá, pero no me deja, así que si pueden llamarla para convencerla. No, yo ya estuve acá, yo traje a Nico Arrechea a Sol de América. Nico Arrechea, no sé si se acuerdan, el central que sufrió la fractura expuesta del antebrazo en el partido con Libertad, sí. Hace 3 años más o menos. Y yo lo voy a dejar acá para reunirme con dirigentes, porque más allá de que digo soy enamorado de Paraguay, soy enamorado de la cultura de acá, soy enamorado de los respetuosos que son, los laburadores que son. Entonces estoy en constante comunicación con dirigentes para ver la posibilidad de que puedan llegar a venir chicos, Guaireñá, Sol de América. La verdad que me encanta estar cercano a ustedes. Demian, lo último, por un año es el acuerdo de Vale Chamorro con Guaraní. Sí, nosotros venimos con un año, con una opción para 2 años más. Obviamente que es una opción de compra para Guaraní, pero en caso de que se ejerza es para 2 años más. Así que esperemos tener un año espectacular como lo tuvo en Atlanta, para que le pueda ir bien al club, para que le pueda ir bien a todo lo que es el entorno de Jorge. Y bueno, y seguir soñando, ¿no? Porque era un sueño jugar en Guaraní, era un sueño jugar la Copa Libertadores, y por qué no va a ser un sueño tener un buen presente con la ciudadanía paraguaya y poder seguir soñando. Él va a iniciar los trámites de nacionalización ahora. Sí, nosotros trajimos todos los papeles, faltan unos papeles que seguramente después la parte legal se ocupará, pero nosotros tenemos todo, el papá y la mamá tienen la cédula paraguaya, así que todo ese tema creo que se va a avanzar a la velocidad que toda la parte legal corresponda. Bueno, está Demian, un gusto y gracias por ese tiempo, ¿eh? No, por favor, Federico, saludo ahí a los muchachos, para lo que necesiten. Demian
Erlich, representante de Valdés Chamorro, tiene razón Gerardo Figueredo, me hace acordar, y alguna vez también lo vi en Lanús. Porque llamaba la atención Dani Juanma, el Valdés Chamorro, claro. Entonces uno decía, este de los nuestros. Lo vi en Lanús hace un par de años. Vos sabés cuando dijiste que tenía arraigo, o sea, de eso que la sensación de confirmación, no la sensación de sorpresa. Cuando vos le decías al representante, además él tiene Por el apellido, ¿verdad? ascendencia, claro. Y hay que decirle a la gente de Guaraní, veo que su último partido fue hace poquito, el 21 de enero contra Ferro. Y Atlanta, claro, porque ayer se jugó el ascenso igual, ¿verdad? Es que ayer claro, subió Platense. exactamente. Volvió. Por eso decía que estaban peleando ahí con el equipo. Atlanta Ferro, qué choque tan tradicional de los 80, porque Atlanta fue hasta el 84, 85 tuvo en primera y después nunca más pudo subir. El equipo de la colectividad judía Claro. Y en Buenos Aires, en Villa Crespo, en un barrio ahí muy porteño. yo te quería preguntar, más allá que hay otras rivalidades grandes, ¿Atlanta y Nueva Chicago no es una gran Y rivalidad? Chacarita. Con Chacarita. Porque- Chacarita, Villa Crespo, San Martín, en rivalidad porque, fuerte también. porque veo que después de haber surgido en Lanús, pasó a Gimnasia y luego su carrera hace en estos dos equipos. Primero Nueva Chicago y luego pasa a Atlanta. Te preguntaba porque en ese duelo fue el que se dio aquel gesto desagradable del jugador de Nueva Chicago contra Sí. la colectividad judía. ¿Te acordás? Sí. Y bueno, Sí. entonces uno decía, mira, pues, estamos hablando de un jugador que pasó de un equipo al otro, Sí. por eso te consultaba el tema de la rivalidad. Y bueno, esos son los datos del nuevo jugador de Guaraní. Y en una época era Argentino Junior también. Pero rivalidades barriales. Ahí que uno está cerca del otro. Hablando de bajito, no parece muy alto, ¿verdad? Y es media punta, una especie de media pero punta. no es arranca que de- como- No, él es media punta, número 10. Número 10, sí. Valdés Chamorro, sí, No Lanús. es Queco, ¿verdad? No. Vos sabés que hablando del apellido pasaba lo mismo cuando surgía... Yo lo tengo 1.76. Ah, no, está bien. no, Está bien. no. Servio, Maná, David Vázquez, Queco Villalba, Fernández Cedrés, Rentería, Tequé, Valdés Chamorro, son los extranjeros, nos dice Gerardo, que tienen Guaraní, por eso... Signo de alerta. No, tranquilo. Por eso seguramente va a nacionalizarse ahora, ¿no? Claro. Para llenar todo eso. Que por ahí el oyente diga, no, que también lo llamó. Y dice, no, este es un caso más administrativo. Como también la vez pasada hablamos que lo de Popi eventualmente puede solucionar si en algún momento Cerro quiere traer a un jugador para la Copa Libertadores. Y entonces, de a poquito van llegando los jugadores a Guaraní. Más allá de que, bueno, está Guaraní a 4 días del inicio del campeonato, porque va a protagonizar ese viernes el encuentro contra Nacional. Y Guaraní aquí nos va a tener que acostumbrar a nombres más nuevos. Sí. El caso de Tequé. ¿Tequé es? El ¿O central. Tequé? No, El con G. Queco Villalba. Atención, medios escritos. Villalba con 2 B corta. Con B corta, sí, señor. Con la 2 B corta. Valdés Chamorro. Y Rentería también. Rentería, otro central del Deportivo Cali. Rentería del Deportivo Cali. Pero Rentería no es el que, no, Para es el mí que que- llegó en vez de... Sí, Teguet no creo, llegó. que ¿En vez de cayó, quién? creo que cayó, por Teguet eso no viene vino. Rentería. Sí, Ajá. y tiene Creo Rentería. que es Rentería en vez de Tegue. Bueno. Y bueno, esta Rentería mucho más... Siempre había un Rentería que iba a venir acá al fútbol paraguayo. Aquel delantero Watson. alto, Watson Rentería. Watson. Es- Es que hay apellidos que vos relacionás directamente con ese país. Claro. Vos me decís un Caicedo y es Ecuador. Vos me decís un Rentería y es Colombia. Recuerdo el amistoso Paraguay-Perú en la cancha de Luque. Había un colega peruano que decía, y ustedes tienen siempre un Cáceres en la selección. Sí. No hay Increíble, selección paraguaya sin Cáceres, Cáceres. no. Cáceres. Ellos nos relacionan con el Cáceres. Con el Cáceres, Sí, sí. sí. Vos decís, Peruano. selección paraguaya, Cáceres, y nosotros como hacemos ahora con este tema de los Rentería, Ecuador, Caicedo, y así. Ahora tenemos Cáceres en el ámbito, digo, aunque sea internacional. Porque vos tenés que ir desde el fin, Benítez Cáceres, imagínate de qué época. Ahora no, ¿verdad? No. Y ahora no tenemos, Ahora ¿verdad? no. Julio Cáceres, Virginio Cáceres, No, el Topo. El último fue Topo Cáceres, el último Topo. Los hermanos, ¿verdad? Cáceres Cañete en las menores, Fíjate también que mucha participación. ya que estamos hablando de Tata, el Newell del 2013 lo tenía Marcos Cáceres, ¿verdad? sí. Como lateral derecho, puesto en el cual va a jugar este sábado contra Sol. Pero bueno, ahí Rentería va a ser más fácil. Más allá de que ahora lo vamos a ver al hombre que viene del Deportivo Cali.
Tiene que estrenar, o va a estrenar, mejor dicho, dupla central Guaraní seguramente, en este comienzo de la Sí, apertura. tiene. ¿Verdad? Saludos para el doctor Ronnie Martínez, para Ronnie. Don Garber cumple 21 años como comisionado de la MLS, el hombre del secreto, ¿verdad? Claro, por eso son De tan, toda la organización y todo el crecimiento que ha tenido. por eso son tan importantes los comisionados, o sea, desde Adam Silver en la NBA y ahí bueno, en el de la MLS es Don Garber. Y bueno, ya que también que se vayan acostumbrando a Gómez, digo, esto de los paraguayos, porque Gustavo me parece que creció una enormidad en el tema de la visibilidad con lo del sábado pasado, ¿eh? con lo de Palmeiras. Y creo que otro punto como de ratificación fue el tuit de Neymar. Creo que mucha gente también le sorprendió que Neymar, al único que no era brasileño, pero decía, estoy pichado porque mi equipo no salió ¿Y campeón. de dónde salió eso? Mi ¿Cuál? amigo. Esa ya relación. Lo Yo nombró no- como amigo. sí, ¿eh? pero- Porque yo hace poco me sorprendí cuando vi una foto de Gustavo Gómez. Neymar estuvo hace poco en Brasil. Hizo una gran fiesta. Fue muy criticada la fiesta de Neymar. Sí, porque le invitó a todo el mundo. Invitó a ¿verdad? mucha gente y Gustavo Gómez estuvo ahí. Lo vi a Gustavo Gómez saliendo en una de las fotos. Tuvo algo de beneficencia también, pero tuvo Gustavo Gómez y había sido que tienen alguna relación previa. Sí, no, porque lo nombró entre los amigos que él citó, Sí. que estaba contento porque ganaron la Libertadores, y ahí Gustavo Gómez levantando la copa y lógicamente excluyendo el tricampeonato del Olimpia. A lo mejor en algún sudamericano, ¿verdad? Porque Neymar el 92 y Gustavo Gómez 93. Categoría Yo no, me 91, acuerdo, yo no me 93. acuerdo que Neymar haya jugado el Sudamericano Sub-20, donde el famoso Sudamericano de Iturbe. El de Mendoza, ¿no? Claro, que él juega por Argentina y Paraguay le gana a la Argentina. Es más, después Paraguay inclusive es vicecampeón, estuvo a punto de ser campeón. No, y cerrando la idea, después de los 3 capitanes del Olimpia, es el primer capitán que gana una Copa Libertadores. Paraguayo. Y haciendo la revisión histórica, lógicamente no es el primer paraguayo en ganar. En Palmeiras mismo, el técnico de Cerro también metió tuit saludando a Palmeiras y decía, yo creo que lo de Gustavo en Palmeiras, yo lo relacionaría con lo que fue Chilaver en el 94. O sea, la importancia y el aporte que tuvo el jugador en el equipo. Después lo tenés a ver lo de Chiqui en el Palmeiras, lo de Chito en River y otros jugadores, pero lo de Gustavo Gómez fue realmente muy importante. Y uno hasta se quedaba en esa jornada fatídica casi de lo que fue la cuasi eliminación de Palmeiras en la semi. Es cuando también Gustavo Gómez se lesiona. Sí. Es como que los de Palmeiras decían, mira, se viene la noche en todo sentido y allí entonces la importancia de un Palmeiras que hoy la prensa brasileña informaba de esta curiosidad. El hombre del gol no puede jugar el Mundial de Clubes. ¿Por qué no puede jugar? Porque, y estas son las historias que empiezan a aparecer luego de un campeonato. Este es un jugador que hasta hace unos meses, Federico, Juanma y audiencia, estaba en la B de Brasil, en Juventude. Y esta es una transferencia interna que hace Palmeiras porque se le había lesionado a un jugador. Y el técnico, que ahora está otra vez top, todo el mundo habla de su historia, dice, mira, pero yo estaba viendo la segunda y me gusta ese jugador, vamos a traerle. Primero Palmeiras ofrece un trueque, el equipo de la B dice no, pagan un monto y juega. Pero ¿qué pasa? Esa transacción creo que fue ya por noviembre, o sea, hace poquito fue. Entonces es una transferencia que no se hizo en la ventana que acepta la FIFA. Entonces, ese hombre que hizo el cabezazo el sábado, no, es que no va a jugar, ni va a viajar a Qatar. Recordando que el próximo sábado ya juega Palmeiras, la semi del Mundial de Clubes. Así que el héroe del Maracaná se pierde. Pero también, hace 3 meses él estaba jugando en la B de Brasil y ahora es el autor de un gol que va a quedar en la historia grande
de Palmeiras y también en la historia grande del fútbol sudamericano. Y sobre el partido, vos sabés que nosotros, ya que la semana pasada estábamos hablando de toda la repercusión mediática, que no va a estar un argentino y todo eso, ¿verdad? Vos sabés, con papá siempre rechazamos el tema de la prensa deportiva argentina, ¿verdad? Por cómo manejan y todo eso, algunas cuestiones, principalmente en los relatos. Pero vos sabés que ayer estábamos hablando después del almuerzo y vos sabés que le extrañamos a River. Por el partido en sí, te digo, por cómo se dio, por... No, sí, pero llegaron los equipos, uno con más experiencia, pero con un sistema que es el de Palmeiras, el otro con menos experiencia, que le quiso copiar a Palmeiras, ¿verdad? En cuanto a los recaudos, me parece que vino por ahí el famoso, vos no te sabes más, vamos a tomar algunos resguardos que por ahí no tomaba antes el Santos, pero yo siempre me pareció que estaba hoy esta mañana, seguía discutiendo yo el tema de las finales feas, malas. O sea que fue el tema que se instaló desde el sábado. Y creo que mucho tuvo que ver, ayer estábamos diciendo, en el programa tenemos domingo al mediodía, el tema que mencionabas vos, el tema, y yo le decía a Mabel porque mirá que Klopp va a seguir y va a seguir. O sea, no podés estar pendiente tanto, un poco más de cuestión propia. Yo sé que puede indignar a veces cuando se reitera una cuestión, ¿verdad? Pero creo que mucho tuvo que ver eso, el por qué no está en Boca River, por qué no está, y no llevé a eso, pero fue un mal partido. Eso. Pero Palmeiras es un campeón justo. No, claro, no. Palmeiras es un campeón justo. Para mí, Brasil, que fíjate después de cuánto ganó un mundial, 24 años, en un partido horrible contra Italia, por penales, y se festejó a lo grande. El de Palmeiras está en este momento en el cielo. Un equipo que quizá con mejores planteles, con un Luis Felipe Scolari que había retornado con todo, no logró el objetivo tiempo atrás en su nuevo estadio, ¿verdad? Sin público, ahora toda una cuestión, pero campeón con un equipo bastante joven. También se saca Felipe Melo, quizá algún otro jugador de mitad de cancha hacia adelante, muchos jóvenes. Y para Santos era lo mismo. La gloria después del reinado de Pelé, de lo de Neymar. Entonces me parece que fue una final digna. Mucho cuidado. Tantas finales vimos así. Y más porque es un partido único. Pero eso sin duda que... eso puede influir, ¿verdad? Vamos a ver así, sí. Yo creo que lo que vos discutías ahí con tu padre, Juanma, y sí, hacía la disección, porque me parece que era una cuestión compleja que desarrollo de la siguiente forma. Para mí son dos cosas distintas, pero que en algún momento se interconectó porque una cosa me parece que agudizó la otra percepción. ¿A qué voy? El partido, claro que fue discreto. Ahora, si vos haces una revisión histórica, no fue la peor final del mundo. O sea, a lo que voy es, vas a encontrar más finales parecidas a la del sábado que la de Lima del año pasado. O si querés, y que ya tanto se instaló, la de Madrid, de hace 2 ediciones. O sea, vamos a encontrar más finales cerradas, donde tenés mucho que perder. Un desliz te puede costar, como le costó a Santos después de la confusión entre Cuca y Marco Rocha. Entonces, se pareció. Que digas que el partido fue malo, discreto, no es que te hace pro Boca River. Pero ¿por qué tenés que hacer esa salvedad? Porque todos los que estábamos mirando, salvo la gente que buscó ver por Facebook o ver por la paralela. Yo por una razón que te dije geográfica, porque estaba la piscina de mi casa, vi por la paralela. Claro. Cosa que yo puse mudo justamente para evitar. Yo no le escuché a y porque mi hijo estaba durmiendo ahí, entonces para no. Pero ¿sabes por qué, Juanma? Porque ya desde una cosa es que vos estés ahí con todo y, o sea, y nos pasa. Y a veces el partido te puede, entre comillas, bajonear. Pero esto fue una cuestión desde el minuto 0. Inclusive hay un momento donde le pregunta al muy buen cronista casi 4 veces cómo estaban en la tabla. Y casi como una forma de orgullo. Yo no veo fútbol brasileño, así que comentame cómo es lo que están. No es quizás... o sea, entonces, al bombardear eso con los que es una cuestión interesada. Pues ellos van a proyectar que... O sea, si vos llegás a una conclusión de que el partido fue malo porque no llegaron tal y tal equipo... No, o sea, yo no compro. Ahora, lo que vos decís... son así y lo demuestran, le gusta demostrar. ¿Los periodistas argentinos? Y sí, porque yo me acuerdo que cuando jugaron Olimpia contra Mineiro, Klopp y Niembro se subieron en el mismo avión nuestro de San Paulo a Belo Horizonte.
y siga con el profe Pellegrini, y la cara de Claudio Niembro era como decir, en el avión, era como diciendo, ¿a dónde mierda nos vamos? Claro. Más o menos así era. Es una cuestión, y me acuerdo bien porque nos tocó el viaje de ida, y lo demuestran al aire, y bueno, Claro, y tienen el micrófono abierto. la anuencia de la gente poderosa que maneja eso, y todos sabemos que realmente es una cadena para toda América, y es una cadena que en realidad tiene un periodismo para el argentino, Claro. para el argentino. Eso está mal, eso es lo que yo cuestiono. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que entiendo, que no las cuestiono, pero sí cuando se toma esas atribuciones de meterte un programa argentino, hablar todo desde el punto de vista argentino, cuando en realidad están para todo el continente. Claro. Está desde Venezuela, no nombro porque miran poco, pero desde Colombia hasta Chile están, ¿verdad? No, pero, programaciones, o sea, por eso y digo, ahí cometen mucho exceso, me parece, que Claro. y lo hacen siempre, en cualquier No, transmisión. pero yo apuntaba más de lo allá Claro, de lo por eso, periodístico. o sea, yo decía, ¿te acordás antes de la final de Brasil? Hubo un Palmeiras. No, eso fue Cruzeiro. inolvidable. Claro, No, claro, y Palmeiras Cruzeiro, después un Palmeiras con el te- equipo de Romario Vasco da Gama. no había uno que te rompía. Le gana 4-3, creo que le gana una Claro, Copa Mercosur, sí. Mercosur. Sí. Mercosur. Y yo recordaba Claro, aquellos pero- partidos y no pero había por- uno que no, a pero lo por- mejor. Por eso te digo, se mezclan a veces en el argumento. Para mí son dos cosas distintas. Ese tema del rol, de la postura en una transmisión, que va a todo el mundo, o en este caso va a toda la región. Conste que yo y que- separo eso, o sea, no. Acá se mezcló un partido feo con un periodismo que estaba despreciando ese partido. ¿Verdad? Totalmente. Las dos cosas. Entonces, o sea, una cosa llevó a la otra, por eso, arrastró o sea, a la otra. Yo creo que por eso te decía que se interconectaba en algún momento. Lo que pero ni siquiera entra en ese, no, pero entraron de una forma y después cuando vieron que bajón, porque era desde el primer minuto, Sí. y inclusive la calidad, entre comillas, de las consultas era, decime vos que ves fútbol brasileño, ¿qué onda? Y vos sabés que hay inclusive un tramo donde le pregunta 2 veces Sí. lo mismo. Es más, ya que estamos hablando de un relator, falla en el gol. Sí, en, falla el gol. en el gol nombra al jugador de Santos para demostrar, y inclusive El grado de desconcentración y poco compromiso que tenía con el de partido. un tipo que le De acierta. un tipo que o sea, hasta para, el mí, offside. para mí es un gran relator, y que, como decís, tiene una cosa que lo hace gran relator, es el acierto que tiene Claro. en las jugadas, incluso radiales, que puedo comparar con la TV, para demostrar que se lo estaba tomando a la ligera, ¿verdad? Vos sabés que para mí hay 2 jugadas. Esa que cito ya en la final, o sea, en la parte final, Sí. y hay una primera en la de la amarilla Verísimo, donde, mira que él suele meterse mucho en el tema arbitral. Dice, para mí fue pelota, y el tipo le sacó la rodilla al hombre del Palmeiras. Para decir, bueno, mira, y bueno, o sea, creo que eso ya está apuntado. Eso inclusive lo dijimos en las semifinales. Sí. O sea, hay una parte donde dicen, parece que es bueno este Soteldo. Cuando, por ejemplo, cuando jugábamos, decíamos, qué suerte que el técnico venezolano no lo pone en las eliminatorias. Acá, cuando se sabía que Olimpia iba a jugar con Santos, dijimos, Soteldo es el jugador con Mariño a tener en cuenta. O cuando recargaban en el error, sí, de Robert Rojas, pero no sabían quién era Luis Adriano. O sea, no es que fue un chico que la semana pasada está en la favela y jugó, un tipo que hizo toda su carrera en Europa y era buque insignia de Shakhtar. O sea, pero bueno, son gajes. Eso dejando de lado, que es una realidad, y porque también es una bandera que ponen. Porque acá, entre comillas, la indignación, pero el 80% hay una celebración porque los mencionados dicen, si hubiéramos estado nosotros, no se hubiera jugado esto. Que no tiene ningún fundamento desde lo netamente emotivo. Ahora, lo que vos decís, yo creo que todos compartimos. Y por eso se alaba, cuando hace rato decía, las finales suelen ser parecidas más a la del sábado que otras. Por eso, entre comillas, no se emociona cuando vemos a equipos como River o Independiente del Valle la vez pasada, o Defensa y Justicia en la Sudamericana, porque uno dice, mira cómo juega las finales. ¿Qué implica esa frase? Esa frase implica, mira que las finales se suelen morder más que jugar, y estos equipos están jugando o jugando bola, como dicen los brasileños, de una forma que no parece una final. Entonces, si uno premia cuando se da algo fuera de lo común, tampoco caer en que, mira, esta fue...
Como espectador, claro, pero yo me imagino el nivel de tensión del torcedor de Santos o de Palmeiras en ese momento. Entonces, sí, como espectador, a mí me gustaron cómo jugaron River, Independiente del Valle y Flamengo. Ninguno llegó en el tema de juego. Ahora, Palmeiras fue un equipo que vos mirás los números y tiene unos números tremendos, para decir, claro que fue un dignísimo y un no desmerito, no, totalmente. No, pero yo entiendo el tema de tu charla, pero se mezclaron por lo que fue la transmisión y por lo que hubieran querido. Se tiraba mucho aparte. Había una parada de comenzar. Y querían empujarse, se empujaban ahí, medio guapo, matones. Bueno, ¿cómo que nos pega con Copa Libertadores Palmeiras. Vamos a recordar al campeón al mal partido, no en la transmisión, ¿verdad? No, yo repito, mi hijo estaba durmiendo en la siesta, entonces para que no se despierte, yo vi sin sonido. No, pero mira que llevan para mucho, Sí. Llevan para mucho. Bueno, y es así el tema, y como justamente la cadena no sale en Brasil, entonces tenían el piedra libre para tomarse la chacota. Yo vi, cuando yo estaba escuchando el primer tiempo, y cuando vi que Klopp era número 1, ya me imaginé por qué, en Twitter. Y vos sabés que hasta los propios, como decís, los únicos hinchas que no le atacaban eran los de Boca y River. Después veía hinchas independientes de Racing, de Ñul, de todo, como en todo Sudamérica, enviándole, pero también había muchos hinchas argentinos, te quiero decir, menos de River y de Boca, enviando a la Gran 7, al relator de la final. Edgar, el eslabón perdido. Después te cuento, Edgar, por qué es el eslabón perdido. Tenemos serias sospechas en una investigación que hemos hecho aquí. ¿Cómo te va, Edgar? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, Federico. Saludos a todos los compañeros. ¿Qué tal las Daniel vacaciones? Chun. ¿Bien? ¿Qué tal las vacaciones? Súper bien, Federico. Pasé súper bien. ¿Siempre al aire libre? Aire libre. Ah, Así bien. Sí, señor. Juanma Figueredo, ¿qué tal? Edgar, ¿cómo te va? Todo Un gusto bien. verte de vuelta. Bien, che, bien. Te vemos rejuvenecido. Edgar, ¿tenemos nueva empresa? Bristol. Por supuesto, saludo, un agradecimiento a la gente de Bristol, que realmente está full, podemos ver por todos lados los productos, cómo compra la gente. En Bristol aprovechar los precios bajos con las mejores cuotas del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas y mucho más. Escuchá esta super oferta, escuchá, Edgar. TV LED Wine 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 109.000, ahora solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Contratanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un Split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente en la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y la más amplia cobertura médica. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llamen al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. 12 horas con 14 minutos. Alessandro Barbosa, parecía que se complicaba, pero arregló como nuevo jugador de Libertad. Estaría llegando mañana el central que hablamos días atrás de
Rafael había sido su primer club. Defensa y Justicia, River, Independiente de Avellaneda. Está llegando mañana Dani Juanma. Uno de los refuerzos o contrataciones por nombre más importantes, y por desembolso económico también. Sí, sí, sí. Y una cosa lleva a la otra. Cuando tenés urgencia en una línea, se hace el esfuerzo. Uno hubiera dicho en igualdad de llegada o con mayor premura. Para mí eran jugadores tranquilamente titulares para el partido estrella de la primera fecha. Hablo del domingo. O sea, y cuando hablo en plural, hablo de Barbosa y hablo de Saúl. O sea, lo de Saúl tiene que ser hoy también. Claro, por eso te digo. Y está ahí. Mira que para mí si llegaban, a ver, 4 o 5 días antes eran titulares, los dos, sin haber profundizado la realidad de Gorosito y de Garnero, claro, con el segundo marcador central, para mí ellos llegan como titulares. La diferencia, Dani, es que, y esto puede ir para Libertad, que Barbosa está trabajando ahora con Independiente, y Salcedo está hace varios días en nuestro país. Debe estar trabajando también normalmente, ¿verdad? Pero es diferente, Barbosa ya está trabajando con Falcioni, el nuevo entrenador Independiente. Y si llega mañana, en una de esas puede ser, y no hay ninguna suspensión todavía para Javi Baez. Y yo me acuerdo que cuando charlamos ya hace más de una semana y piquito, con el presidente casi 2 semanas, con el presidente del Tribunal de Apelación, dijeron que por el tema de la premura del inicio del torneo iban a sacar ya antes del inicio del torneo, porque si no ya va a ser el colmo, ¿verdad? Claro. Y se va a estar hablando otra vez mal, como claro, se habló. De alguna intencionalidad y todo eso. Justo, o sea, le van a permitir que juegue este partido porque este rival, pero reitero, o sea, de un tribunal que hizo muy mal las cosas, pero sí, yo creo que inclusive es más sostenible eventualmente una sanción a Baez, y ahí uno lo mete a Servio, eventualmente lo de Florentín, por lo que dice el informe. O sea, salvo que el tribunal ya haya cambiado, es decir, yo voy a tener más en cuenta las repercusiones en las redes, que fue uno de los fundamentos, que un informe del árbitro. Pero en estos momentos, por lo menos por el último amistoso donde puso el equipo entre comillas titular, fue Baez Canales, la dupla que eligió Garnero. Entonces uno dice, eventualmente sería Baez con Barbosa. Y en el caso de Olimpia recordemos que es Rolón Alcaraz, ante la situación que sufrió Polenta. Y sí, yo creo que en un futuro podría ser, normalizando el tema, Salcedo Polenta. Sí. Me parece. Salcedo primer central, bien. Él tiene mucha más alma de primer central. Saúl. Y yo creo Polenta, con el nivel que tuvo, recupera el brazo y juega también de titular. Ahora hay que ver lateral derecho. Mira que Olimpia tiene problemas en los dos laterales. Yo no quiero alarmar al hincha de Olimpia, pero tiene nombres a la derecha, pero no funcionamiento, en cuanto a lo último. Y a la izquierda tiene Torres y Estigarribia. Torres, me van a decir, terminó jugando muy bien, importante, sí, pero vamos a trasladar esto al mes de abril, a la Copa. Esa Copa que todos quieren Libertad, si lo trae a Barbosa, es para la Copa. Claro. Cerro lo trajo a Boselli para la Copa. Saúl Salcedo más allá porque para acá alcanza. De hecho, Olimpia ha sido campeón, Cerro ha sido campeón. Cerro y Olimpia fueron campeones el año pasado y son los primeros, Federico, en saber que esto no alcanza para la Copa. Claro, por eso. El festejo, las cámaras, celulares, cerrar la puerta, el técnico se da la vuelta y habla con el manager, el presidente o el departamento de fútbol de acuerdo a la estructura de su club y le dice, así va a ser difícil. Hay una cruda realidad, Dani Juanma. Vos podés quedar fuera de la Copa, le vas a echar la culpa al planteo de Garnero en Quito, a lo que hizo Piri en Palmeiras, al planteo ahora en Defensa y Justicia, todo, pero más allá de los planteos de algún segundo fatal como el de Iván Piris en Brasil, hay una diferencia de planteles, de equipos. Hay un hasta acá llegaste, me parece le pasó a Racing, puede ser, ¿verdad? Claro. Que venía a eliminar con el arquero chileno Arias de figura en los 2 partidos con Flamengo. Sí. Y que después le tocó Boca y hasta le había ganado el primer partido, pero el segundo lo pasó por encima a Boca. Es que nos pasa a nosotros mismos, a Guaraní le pasó también. A Guaraní también. En la Copa hasta que le a tocó. Libertad también. Hasta aquí llegaste. Sí. Claro. Y eso es lo que están buscando, me parece, en diferente. Por eso yo hablo de los Olimpia, los laterales. Claro. No cambió nada ahí. Nos jerarquizó 2 puestos que son muy importantes. Yo creo que
después vuelvo otra vez con el tema de los laterales que planteas. Sí. Pero hay como una tendencia, y quizás ahora que se está con la distancia, la gente también que se puede apasionar y no ver la realidad, después puede decir, hay una tendencia de romantizar dentro de la eliminación un hecho puntual, cuando hay una realidad que está a la vista, que hay una brecha importante. O sea, cuando dicen, no, pero por esa irresponsabilidad, ya que vos citaste la de Pires, compitió hasta ese momento, pero no había ninguna certeza y la serie termina 4-1 a favor de Palmeiras. O sea, Sí. todos coincidimos en que Pires se mandó una macana Sí. tan grande como Cuando Allianz. tenía vida, la serie todavía. Claro, pero fíjate que nos vamos quedando con eso. No, es que yo voy a eso para Sí, el hincha. claro, en que ese queda como momento eso, vos sí. tenés tu chivo expiatorio que es Iván Pires. Sí. Ya citaste lo de Garnero. O sea, mirá cómo jugás contra defensa con Ernesto. Perfecto. Ahora, Sí. vos decís, viendo la evolución, Olimpia era más equipo que defensa. Y te estoy hablando de defensa ejecutiva, un equipo de Sudamericana, ¿eh? Un equipo que, como Olimpia, no entraron a la fase. O sea, voy nomás, todo bien que en ese momento, porque ese error existió, ocurrió, pero después, das el paso, bueno, vamos a rebobinar. Supongamos que no se hubiera dado esto, esa elección, y después en condiciones normales, fuiste más que el otro. A eso voy. De Cerro León no, porque ni siquiera entró a fase de grupos. O sea, yo creo que hay una tendencia, pero si hubiera sido solamente por eso, hasta vos metés una especie de castigo simbólico, mantener el plantel y que ese plantel nomás... Y de Cerro lo que podemos tomar como ejemplo es el último duelo contra River, que tanto se habló del VAR, ¿verdad? Pero que uno veía, Sí, nosotros sí. fuimos a Buenos Aires, Fede, y Sí, la sí, diferencia tenés esa razón. de la pelota corría, los jugadores de River se deslizaban cuando No, yo los me- jugadores de Cerro Hasta aquí estaban- llegaste también. Sí, sí, Porque claro. había pasado a San Lorenzo de Almagro, Sí. de la misma liga, pero evidentemente inferior al poderío que tiene River. Sí, yo creo que está bueno el ejemplo y la acotación que hace Joma, porque yo me acuerdo que después era una cuestión, y hecho, Cerro planteó la vuelta así, era todo contra nosotros, Con la Conmebol y pero todo. claro, que el VAR De la y Cruz, después, el episodio acá. claro, el tema de desafiar lo de la Conmebol con el tema de La la bengala y recepción, ¿verdad? Y que eso lo obligó a que pierda Lo Universitario. recaudación contra Universitario a puertas cerradas. Entonces, voy nomás. Pueden convivir las dos cosas. Sufriste una injusticia, sufriste una irresponsabilidad, sufriste una mala elección, pero hay una distancia. Y a lo que vos planteabas, yo creo que, repito, va a jugar por una situación disciplinaria, pero el famoso si no es ahora, ¿cuándo? Digo por lo de Alan. Porque yo coincido, más allá de esta situación mediática y el fenómeno que es Tito Torres, para bien y para mal, yo creo que lo que no se explica mucho en Olimpia es el tema del lateral derecho. Porque allí, a diferencia de la izquierda, que con Ergas iba a ser, pero todavía no fue, y todavía tiene tiempo para que se recupere. O sea, es probable que cuando Ergas se recupere se esté por terminar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Lo de la derecha, yo creo que Olimpia hizo el esfuerzo y dijo, traemos a un jugador que tiene inclusive futuro inmediato de selección como Alan Benítez. Porque lo de Otálvaro, hasta por una cuestión de edad, va bajando. Lo de la Cruz, yo creo que fue más No. o sea, el típico es no veo en estos dos y voy a recurrir, que fue lo que hizo Gorosito. Y para Gorosito, de los tres, cuando los tres estaban disponibles, de la Cruz era el lateral derecho. Por eso él termina jugando el partido de cuarto de final, El clásico. claro, y termina expulsado por esa roja, que arrastra para este torneo por la reincidencia. Pero yo creo que en igualdad de condiciones y si despeja ciertos vicios, yo creo que los tiene Alan. Y Alan me parece que tiene que colocarse como ejemplo más inmediato, y porque son amigos y se conocen, y hasta vi que compartían fotos durante las vacaciones. Lo del Pollo. O sea, vos ves... Y lo de, ya que va a seguir, lo de Lucena en Cerro. Porque Ah, los tres se claro, juntaron. Los claro. tres son amigos, los tres salieron por la misma causa de libertad. Y el Pero- único que seguía es Iván Ramírez. Claro, pero Sí. claro, y ahí también estaba. Ahí está. Pero fíjate que a Recalde también siempre se le reclamaba eso. Porque vos veías cómo jugaba Pollo y decías, este tiene un potencial, es el jugador distinto. Y Alan, pero Alan como que todavía no pudo
¿Por qué no calzó? Carácter, yo en medio también de pensar un poco, creo que la sociedad Benítez con Ale da Silva, que siempre titular ahí, nunca anduvo. Nunca, sí, siempre uno se la tiraba larga, el otro picaba corta. Sí, siempre se dio eso con diferentes técnicos, ya con Garnero, o lo poco que jugó con Gorosito. Ahora pregunto, en esa charla que tuvieron con Gorosito hace un par de semanas, sí. ¿Habló en un momento de línea de 3? Porque es cierto, me dicen hincha de Olimpia, gente de fútbol, me dice, él jugó mucho equipo con línea de 3. Lo que me llamó la atención es que todavía no la aprobó en Olimpia, de acuerdo a los reportes que tenemos. Él habló de línea de 3. Él habló cuando yo le planteé lo de Saúl. Sí. Porque Olimpia en estos momentos, más con lo de Polenta, tiene una especie de escasez de centrales. Lo reconoció el propio Brunote en la conferencia de la semana pasada. Pero con la confirmación de Salcedo, de forma eventual, no solamente ganas en cantidad, sino que es el distinto. O sea, en línea de 3, claro. Es difícil jugar si los 3 son de un prototipo. Sí. O sea, con 3 Antolines, o sea, va a ser complicado. Ahora, Salcedo, Polenta mismo, o sea, y con Antolín, les puede dar, y fue el propio Gorosito el que planteó el propio Rolón. Claro, Rolón o Antolín, ¿verdad? Claro. Saúl puede ser último hombre, un stopper grande por derecha, o puede poner a Saúl como stopper, sí, más liviano para salir. Yo creo que Antolín de líbero, sí, Antolín Saúl de con líbero. Polenta, o Saúl con Rolón, o Polenta con Rolón. O sea, cierra, si están bien, los 3 para jugar en Olimpia. Y con esa distribución, y pidiéndole al volante más tapón, más posicional, que esté relojeando con una distribución, vos liberarías enormemente el compromiso de marcación, tanto el carrilero por derecha como por izquierda. A eso iba, el lateral va a quedar un poco más rezagado y vas a necesitar un tipo que volantee, claro. siendo como es Olimpia, ¿verdad? Sí. A lo mejor ni uno de los 3 por la derecha y termina jugando al estilo ahí. Sí. O Chelo Tiarría termina jugando a la izquierda, claro. o Iván Torres, que conoce más esa posición. O, a ver, capaz, porque yo digo, para mí, la cruz de Alan es el tema de la distracción. La jugada simbólica, la que pide offside contra Santos en el 3-2, donde falla Leguizamón en el desvío, pero, a ver, esa es una falla. Claro, él tiene fallas. Pero, o sea, lo que vos, Federico, es que lo de Leguizamón fue una falla, pero lo de Benítez es una distracción. Una negligencia. Claro, y vos sabés, o sea, el técnico, esto se puede corregir. Lo otro es, espera, ¿en qué estabas pensando? A ver, le pasó en Libertad, con Leonel Álvarez. ¿Sí? Un partido que lo ganaba fácilmente contra ese 3 de febrero en Ciudad del Este. Sí. Una falta sobre la hora sin pelota que fue penal. Y le empataron. Y a partir de ahí Libertad comenzó a despedirse del campeonato. No y Leonel lo dejó afuera. No solo el campeonato, Libertad con esa victoria le pasaba a Cerro en el acumulativo. Y iba a fase de grupos y Cerro lo tiraba a fase previa. Imagínate cuándo. Sí, entonces tiene ese tipo de acciones. Libertad va después a fase de grupo, pero el Atlético Nacional y todo. Medellín, sí, ahí donde Magnelli no quiso entrar. Exactamente. Hablando de lo que lidió el Leonel y demás en el post partido ahí en Ciudad del Este. Leonel lo dijo, lo expuso. Sí, dijo, falta de atención, y para un lateral lo que menos tiene que ser, o uno de los menos desconcentrados tiene que ser un lateral. ¿Por qué? Porque con el lateral comienza a coordinar el tema de los 6, primero. Claro. Después el tema de la salida, o sea, no le ayuda eso. Aquí me está diciendo un hincha de Libertad, es desatento, me dice, sí, yo meto el tema de desconcentración. Y me parece que eso le va pagando la factura, o le va pagando, con respecto a lo que vos decís, un lateral, la pucha, que vos lo ves físicamente exuberante, se proyecta bien, tiene muy buen centro en la carrera, tendría que ya a esta altura ser titular en donde esté. Claro, por eso, cuando decís, yo en Olimpia, si me decís los laterales derechos de la dirigencia, o sea, ellos hicieron la contratación. Y, repito, todavía no se ha podido despojar, y yo creo que íntimamente se debe tomar como un desafío, en el caso de Alan, ser el Pollo de este 2021. Porque mira, cuando Pollo arranca el 2020, estaba en la misma, inclusive era una... Garnero lo pone en el famoso blanco y negro de la segunda fecha. Sí. Y en ese primer tiempo no jugó bien Pollo. Cuando sale y entra Camacho, el equipo repunta. Y era, bueno, le quería dar partidos para que se pueda afianzar. Se termina afianzando, más allá de que lo ponían en un puesto donde se lo desgastaba. Y eso, por ejemplo, el propio Gorosito también, a diferencia de Garnero, dijo, yo lo quiero allí bien cerca del área. Porque, entiendo, pero desde lo mental... A ver, Alan tiene todas las condiciones para, repito, ser el Pollo del lateral derecho de este año, si es que se saca, reitero,
creo que los técnicos también ven, si son vicios que vos no estás sacando por una cuestión propia. Porque reitero, capaz vos podés llegar medio segundo tarde porque el centro fue fenomenal o porque peinaste mal. Eso es más perdonable que estas jugadas o estos incidentes que hemos mencionado. Y cuando vos decías el tema de la importancia de los laterales, porque además hoy en día con los centros cruzados, lo que busca el equipo que ataca es que justamente tú, saltarín, vaya con el lateral. El gol de Palmeiras. El gol de Palmeiras, ¿no? Es contra Pará. O sea, es contra el lateral derecho del equipo que está defendiendo. Y si no tenés atención o tenés una distracción o desatención, puede ser fatal ese segundo. Entonces, repito, yo creo que por derecha se da eso, que se maquilla mucho por el tema de la cantidad, porque también lo reconvirtieron a De la Cruz. Como que hay cualquiera te va a decir, Olimpia tiene 3 jugadores allí, pero ninguno se ha adueñado del puesto. Nadie, ni en la última parte de Guerrero, ni durante la presencia de Gorosito. 12:30. Barbosa está llegando mañana. En Cerro, recuerdo lo que decía hace rato, y Juanma, lo de Fernández Cedrés, muy difícil. Es difícil, pero reconoció una oferta, ¿verdad? La oferta, y sigue alguien metiendo el tema que Cerro va a insistir. Cuando digo alguien, las famosas fuentes, los que escuchan, los que por ahí te dieron un par de informaciones buenas y vos a partir de ahí le crees. Claro. Entonces te dicen, mira que Cerro va a ir de vuelta por... te dicen, ¿verdad? Insisten. Mantenete en que... Y va a ser- Es difícil, pero El que... 17 cierra el libro de pases. Y por lo que nos contaba el representante, y tranquilamente después podríamos cotejar con el cuerpo médico de Guaraní. ¿A qué voy? Fernández Cedrés, todo pinta que no va a estar disponible. No es para la primera fecha nomás, ya que en 2 semanas se van a jugar 3 fechas. Y si él no juega, esto no se va a aplacar. ¿Se entiende? Claro. Claro, de parte de Guaraní va a decir, no, pero si él justamente jugó casi infiltrado contra Olimpia por el tema de Libertad, que Cerrati recordó, porque esto se hubiera liquidado si es que él jugaba contra Nacional el viernes. Claro. Pero ahí todo, ya está, se todo acababa. indica que va a seguir en baja. Y por lo menos... si sigue hasta la fecha... Fecha tope. 3, por lo menos fecha 3. Y Guaraní, Guaraní debe estar... porque lo de Merlín y Aquino salió de Yapa. Porque Aquino fue cerca del cierre del libro de pase, ¿no? Sí. Que lo lleva a Cerro Porteño. Lo de aquí no es, el viernes jugaba Guaraní contra San Lorenzo Sí. Jueves. y el jueves... El jueves fue. Porque aquí no le pide a Costa, no me pongas en la lista porque yo... De concentrado. Claro, porque una vez estando en planilla ya no puedo. Por eso citaba lo de Fernández Cedrés. Porque si él aparecía en el equipo, bueno, la novela era hasta el viernes. Pero si él no aparece, de parte de Guaraní van a decir, no, pero él está lesionado. Claro, en Y el de partido parte- contra River, inconcluso del viernes por la lluvia. Y es la misma lesión, dice, De lo de Libertad. del partido contra Libertad. Que lo puso en duda hasta el final para Sí. Olimpia y él no completa el partido. No, Es más, no. Su De última hecho- jugada es una llegada tardía después del 2-1 del Pollo y es cambiado por el Florentino. Hizo un mal partido, estuvo disminuido físicamente por esa lesión, rotura fibrilar que había tenido frente a Libertad y que dice que es la que tiene actualmente. ¿Cómo está el tiempo, che? Porque hay que prestar atención, ¿eh? Está todo negro de vuelta. Como para llover. ¿Vos dónde estuviste ayer? ¿En el interior estuviste? Sí, en el interior, Vallemí. ¿Qué tal la lluvia por ahí? Y en todo el país. A cada rato, ¿no? Sí, a cada rato. Terrible, terrible. El Así mes de como en enero todo que el país. cerramos y... Bueno, y arrancando con la misma característica. Vamos a llegar 12:33. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartir el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuya, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. En Bristol, aprovecha los precios
precios bajos con las mejores cuotas del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas y mucho más. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A12 Duos, precio normal, 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Aprovecha, contactalos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo, en 2 presentaciones: sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Personal te invita a sumarte a la rifa Sonidos de la Tierra. Pasate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. Y Erropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Y Erropar, cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Soliciten asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahuet. Bueno, perfilando entonces, claro, estamos hablando de Alan Benítez porque están suspendidos tanto Otálvaro como De la Cruz, y no le queda otra opción, al menos para este primer partido o para los que vienen, a Gorosito de poner como lateral derecho al que queda. Hay que ver la cuestión Estigarribia Torres. Torres había tenido COVID, nos dijo Johnny la semana pasada. Pero por eso ni siquiera apareció en los 2 partidos amistosos. Claro. ¿Verdad? Ah, ok. Medio campo, Richard Ortiz, Rodrigo Rojas, Ale Silva, el colombiano López puede ser a la derecha, a la izquierda, sí. Y Roque Santa Cruz con Recalde. Claro, adelante. Recordando que Ale y Roque no activaron por Sí. molestias que tuvieron, por eso jugó Ramón Sosa por el uruguayo, y Paiva fue el elegido. Habrá que ver si llega lo de Roque también, porque lo de Roque hablaron del tema de la rodilla, mientras que lo de Ale fue una cuestión bronquitis, creo que habían mencionado. Y allí está el equipo. Hay que decir que desde lo disciplinario, con este partido De la Cruz cumple. Eventualmente él tiene que estar disponible para el segundo partido, Sí. que se juega a mitad de semana. Y a Otálvaro sí le quedan más partidos, porque fue roja directa en la final, mientras que lo de la Cruz fue roja directa en cuarto de final, pero siendo reincidente. Por eso tiene un partido más. O sea, De la Cruz cumplió 2 partidos de los 3 que había recibido. Lo de Otálvaro, ¿Y si no Roque? yo creo que ahí tiene opciones. Más Él allá es mucho Paiva, ¿verdad? Le gusta mucho Paiva por lo que mencionaba Gorosito, ¿no? sí, inclusive lo puso en el equipo. Lo puso. Lo puso como titular. Pero ahí creo que está Pita. Pita con Recalde. Sí, yo creo que, pero bueno. Sí, si Walter Gorosito ve González algo- está relegado. ¿Quién? Walter González. Vos sabés que él, no sé si tuvo algo, pero él tampoco, porque jugó, porque en el amistoso contra River, cuando sale Paiva, creo que entra el chico Duarte.
sea, no Diego es que- Duarte. Claro, no es que entró Walter González, pero ahí Olimpia tiene mucho. O sea, Claro, pero estoy hablando nomás de un escalafón en el eventual caso que no esté Roque. uno porque hubiera Camacho dicho- tampoco claro, está uno- como para... uno hubiera dicho Federico que era Roque y después que peleen Walter y Pita. Sí, Pero y por ahí físico, aparece, todo. Claro, y ahí aparece Paiva. Entonces, para ver quién acompaña a Recalde, que es el que está en estado de gracia. Cómo terminó el 2020 y fíjate la propia reacción de la gente cuando se informaba sobre la autoría de los goles en ese amistoso. Cuando se decía el doblete ¿Sí? de Pollo era bueno. Sigue siendo el Recalde del 2020. Bueno, aquí me dicen que Libertad o Garnero tiene 6 titulares actualmente. Aquí dice Gerardo, me contaron que Ramón Sosa está intratable. Sí. Sí, pero Mira que es bueno, él. hay que ver también si Gorosito se anima, ¿verdad? Hay que ver eso y si le Si pesa. o no la Sosa está sin camiseta. complejo respecto a lo que Eso. significa el pase de River a Olimpia, puede ser una alternativa buena, ¿eh? Vos sabés que a mí me encanta ese jugador. Muy bueno. Muy bueno. Una gran contratación de Olimpia. Y eso que entra ¿Sabe como... por qué? ¿Sabe por qué? Entra Porque- como las contrataciones... Porque famoso vos decís que- Tipo pequeña y mediana empresa, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque famoso vos Déjame decís- terminar. Perdón. Pequeña y mediana empresa. Existe para así el tema, ¿no? Sí. Y hay contrataciones que me parece, especialmente para los grandes, que tienen esa cuestión y después están las grandes. Yo creo que la de Sosa es una contratación de perfil bajo. Si le va bien, muy bien. ¿Hace cuánto que, bueno, a Enzo Jiménez le fue muy bien en Cerro? Y uno decía, mirá que la camiseta puede pesar. Después no hay casos muy, A Libertad- muy parecidos, ¿eh? A Libertad le fue bien con el demonio. Al principio, que venía sí. de General Díaz y estará esperando algo similar con Pedro del Valle. Que Sí. viene Exacto. de Leña. Pero yo lo de Ramón, sí, o sea, él mostró un potencial. Para mí, en el desarrollo del 2020 había 2 jugadores que uno decía, estos no van a seguir y van a ser contratados por lo grande, que eran del Valle y Sosa. Y terminaron siendo contratados y terminaron siendo preguntados inclusive por equipos que no terminaron quedándose con la ficha. Yo no tengo mucha duda de que, entre comillas, se va a animar Gorosito, porque él ya lo demostró el año pasado con, con la elección de Diego Torres. Porque mira que uno decía, ahí va a jugar Camacho, va a poner un Claro. experimentado. Va a ser un clásico, en el clásico fue. Sí, Y, Claro, y- y se y lo jugó por puso Torres. a Torres. y Torres fue titular en los 3 partidos. O sea, si Sosa demuestra, o sea, yo en ese sentido, a Gorosito no le encuentro eso de sacar, porque creo que tiene a sus jugadores. Lo que acá mencionábamos, lo de Brian Ojeda con Richard Ortiz. O sea, hay puesto, pero hay otro donde dice, no, acá yo lo voy a meter porque él me está cumpliendo. Y yo creo que Sosa puede entrar en esa, y más porque, más allá de que es el mejor penalero que tenemos en el fútbol paraguayo, Ale tuvo muchas fluctuaciones. O sea, desde la famosa frase de las pelotas de Garnero, era justamente cuando se le preguntaba por qué lo de Ale, y después hay como un reconocimiento, sí, yo estaba mal, yo quería darle Él más. tuvo un año malo, Estuvo. de principio a final. Lo que pasa es que el tema de los penales, el tema de los claro, penales. en los penales sí, pero en ningún momento levantó, para tener la importancia que tuvo siempre Ale Silva en Olimpia. Nos piden Cerro, nos piden Libertad. Voy a contar los titulares que tiene Libertad. 6 dijiste, ¿verdad? Sí, Más- y hay una sorpresa ahí. No por un titular, sino por alguien que no es titular. Ah, Y que ya la veíamos venir. o sea, voy a decir, porque se adueñó del puesto otro que es del equipo titular. Y sí, porque este era el dueño del puesto. Con diferentes técnicos. Pregunto si acabo de mencionarlo. Sí, exactamente. Edgar, y hablamos de Cerro, después tenemos Libertad. Guaraní y Rompecabezas, hasta ahora. Pero tenemos el Libertad en instantes, quienes son los que están en la consideración de Garnero y algunos que han quedado un poco relegados. Y el motivo que me explican es me parece un argumento muy razonable respecto a por qué este jugador no estaría dentro de la columna vertebral de Garnero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua, Cerámica Itagua. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve.
siempre, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92 o nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Si tu fibra óptica no es Claro, estás pagando de más. Con la fibra óptica Claro te conectas a 100 megabytes por solo 100.000 guaraníes y además el primero es gratis. Contrata ahora ingresando a claro.com.py o llamando al 021 417 8000. Conectate a internet infinito, conectate a la fibra óptica de Claro. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sports. Eso por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrá las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. 12:46. Hoy estamos con peligro de gol, ¿eh? Sí, señor. Peligro de gol de 21 a 23 para BCTV, Juanma. Sí, señor. Dani, Una edición, sí. Semana, La semana de previa. arranque del torneo de apertura. Semana previa. Vamos a esperar a Bruno y Ariel para los candidatos, ¿no? Y 10 equipos nomás, y ahora, y 4 nomás son Y los se que- achica el... Y 4 nomás. Y tenemos que poner unos tipos de revelación así, ¿verdad? Claro. La Para no sorpresa. ser tan obvios. Pero también está el tema de... ¿cuándo termina el campeonato? ¿Mediados de mayo? De mayo, sí. 23. ¿Y la Copa arranca? Porque tienen que liberar para la Copa América. Claro. Y junio, julio. O sea, un mes. Y si eso se mantiene Argentina, Colombia y la Copa América. Sí, sí. Y La, hay una la Copa Libertadores arranca en abril la fase de grupos. Sí, pero son 6 semanas seguidas y se corta justamente cuando termine la fase de grupos. O sea, para que se entienda, ponerle que arranca mañana y de aquí hasta 6 semanas, todos los martes, miércoles, jueves va a haber Libertadores. Como también va a haber Sudamericana. Ah, la puta. Porque recordemos que Sudamericana también va a tener fase de grupos. O sea, porque hasta ahora siempre era, viste que eran 6 fechas, pero eran espaciadas. Sí. Jugado, y el técnico del equipo te decía, sí, capaz, ahora viene la Libertadores. Cuando te diga, ahora empieza la Libertadores, en el caso de Cerro de Olimpia, 6 entre semanas seguidas para liberar. Y habrá que ver lo de la Conmebol, porque ya hace un par de meses Alejandro Domínguez daban claro que este torneo se tiene que jugar con público. Y yo no sé, porque a ver, lo que se ¿Cuál vio, torneo? Copa América. Y va a ser complicado porque justamente este se dice tipo la Eurocopa. Justo eligieron para el 2020 un modelo donde iba a haber muchísimo traslado de muchísima gente. Recordemos que la Eurocopa no tiene sede fija. Se juega en 12 sedes, en países distintos. Y la Copa América también iba a ser en Argentina para que, por ejemplo, el paraguayo vaya a Santiago del Estero, creo que era uno de los estadios. Y que el uruguayo, y ahora decir con la frontera cerrada, y Argentina, por ejemplo, en estos momentos... No flexibiliza. Claro, pero la declaración del presidente de la Conmebol era, no, esto es inviable sin gente, casi dando a entender que se tiene que jugar con gente. Y mira que lo que se vio... Yo te decía, Federico, la semana pasada, que a mí cuando veía las tomas de la televisión de Córdoba, con el partido de Defensa y Lanús, era, mira, pues hay gente. A mí lo que se vio el sábado. No, el sábado era... Aparte, No, central, era- la preferencia era Sí. está casi lleno. Mira, Estamos mira, viendo ahí justamente la visita, una cosa... La parte baja central estaba llena. Sí, o sea, yo sé de dónde salió el tema de 10%, pero 2.500 es lo que estiman
gente, pero en esta época como que igual vos ves 100 personas medio cercanas y te parece que está pasando acá. Pero habrá que ver, esa cuestión de... Y encima después el festejo, ¿verdad? Que se fue con la gente al... No, en el gol futbolista. mismo. Y sí, en el por gol eso. mismo cuando se Sí, va. y Cuca que se va a sacar selfie con los... esa de Cuca es Los de espectacular. Santos. Todos van a sacarse selfie, abrazarle, ¿no? Una locura. Yo creo que ese el europeo que estaba mirando porque le quedaba bien el horario. Habrá dicho, pero no era que Brasil es uno de los países con más fallecidos. Y porque cuando se da lo de Cuca y se vaya... Y después se le da el gol. En 3 minutos pasó todo. Y después el festejo. No, y fue realmente todo un tema. Y ahora que, pero lo que también se dice, una especie de alivio porque cuando se cerraba todo, uno decía, mira, Libertadores Sudamericana, ¿será que se va a jugar? ¿Será que harán la Champions? Sede única para jugar en 3 semanas, octavos, cuartos. Se terminó jugando. Se comportó, ¿no? Sí. Tipo fútbol paraguayo. Sí, Uno pensaba que podía haber suspensión algún partido. Aquí se habla de algunos casos de Palmeiras, tuvo una cantidad de casos. Sí. Pero justamente en una parte que fue antes de enfrentar a Libertad. Sí, acá ya vinieron. Sí, es como que hubo un... Y el técnico Ferreira habló que por qué fue tan superado en Asunción. Habló de los, creo que 6 jugadores de aquel partido que habían tenido Sí. COVID justamente y atléticamente no estaban, por eso Libertad lo había superado tanto Claro. en la recuperación de pelota y todo. Hicieron un estudio bien importante sobre eso. Sí, y Gustavo Gómez también, que fue el elegido para venir a hablar en la conferencia, también mencionó ese tema. Porque Gustavo tuvo en la inactividad, ¿verdad? Sí. ¿Todavía que le agarró fuerte a él? Él dijo que le agarró fuerte. Sí. Yo siempre me acuerdo de él y de Pilla Willy. Mota. Y Willy Mendieta también. Y lo de Willy Y fue porque... Muñoz, 4 son. Lo de- Rodrigo de la selección uruguaya fue al que más fuerte le agarró también. Claro, y lo de Willy nos enteramos por Darío Lescano, que tuvo, Exacto. y él le estaba diciendo, a mí no me agarró tan fuerte, pero a Willy sí. Y los otros fueron testimonios propios. Y uno decía, mira, pues son atletas y... Pilla Mota en Brasil todavía, ¿no? Sí, porque yo le pregunté si había hecho el test con el tema para ir a Turquía. Sí. Y él dijo, no, pues yo ya tuve y yo le mostré nomás cuándo había Aquel tenido. positivo. Claro, y el tema del alta. Pero serán otros desafíos porque la Libertadores ya arranca, este mes arranca. Ya lo que es la dinámica. La Libertadores va a arrancar. ¿Cuándo es el sorteo? Hablando sí, perdón. ¿El sorteo cuándo es? Y yo creo que ya... El tiene- viernes, ¿no? El viernes es el sorteo. ¿Este viernes? Este viernes, Ajá. sí. Este. Este viernes es el sorteo. Sí, ya Guaraní tiene que jugar... a ver, hoy estamos... Y dentro de 20 días tiene que jugar. Guaraní. Yo creo que por eso también el representante del jugador de Atlanta, cuando dice, sí, ¿sabes lo que va a hacer para ¿De Chamorro? para jugar? Y más con la historia que tiene Guaraní. O sea, Jueves es el sorteo, jueves. Y sí, bueno. 4. Guaraní, un permanente animador de las primeras fases de la Copa de... Y bien, ¿eh? Sí, bien. Bien. Tiene esa fama. Bueno, preparar Cerro, por favor, Juanma. Está esperando la gente lo de Cerro. Mientras vamos con Edgar, aquí la gente preguntando por el Quelito. Quedó pendiente tu equipo de Libertad. Con los titulares. Sí. Vamos a estar después del Cerro. A ver... no están hablando de aquí de la transmisión de ESPN, no, tranquilo. No, Vamos, ¿qué pasa? Rectifico el 5. El 5. El Y bueno, y vamos, se realizará pues. el 5 de febrero de Vamos, 2021 en Juanma. la sede de la Conmebol. Mira, pues, primero dijo Dani viernes Sí. y bueno, el viernes 5. Viernes ¿A qué 5. hora es, Juanma? A las 20. Va ¿A las ser 20? exclusivamente a través de los canales, no sin presencia de la prensa y con algunos invitados, sí. O sea, va a ser en medio del partido de Claro. Guaraní Nacional. Sí, o sea, totalmente. Guaraní se va a enterar jugando ese encuentro. Alguien le va a decir al profe Costa, Gustavo, te tocó y tal equipo. Recordando que, bueno, Guaraní es el único equipo que desde fase 1 pasó fase de grupos. Con Barcelona habían sido los únicos en llegar a fase de grupos y el equipo torero quedó en la nada. Y hasta eso tuvo una particularidad antes de ir a Edgar, Federico, Juanma Audiencia. Lo de esta Libertadores. El goleador de esta Libertadores, bueno, lo sufrió Cerro, Fidel Martínez, que hizo ese golazo en la nueva olla. Él terminó siendo el goleador de la Copa y todos sus goles lo hizo en el repechaje. Hasta el punto que uno dice, eso es válido. O sea, es como que para mí sería el equivalente de tipo el Mundial, ¿verdad? El goleador de La eliminatoria, sí. eliminatoria o por lo menos fase de repechaje. Recuerdo cuando Sasá fue goleador, también se eliminó rápido y estaba ahí. Pero Sasá había hecho goles en la fase, En la fase de grupo. grupo, claro. Creo que Fidel Pero hizo cuando todos eso, sus goles en cuando eso no repechaje. había No había. repechaje. No, claro. ¿En octavo de final fue?
Cerro Paranaense. Sí, ese fue su último. Y no llegó, no lo alcanzó nadie. 9 goles tuvo Sasá. Y hace poco hablamos con un protagonista que es el representante de Mateus. Mateus. Hablando de Exacto. ese partido del 2005. Aquella serie, exacto. Edgar. Acordate que desde el 17 de febrero se viene el billetaje electrónico full. No esperes más. Compra y recarga tu más tarjeta en Supermercados Stock, Super 6, Vigi, Apostala y con tu quinelero amigo dentro de Asunción y Área Central. No dejes todo para última hora. Nos movemos juntos. Nos movemos más. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. El Territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás, en San Bernardino. Tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021 414 3000. En Visión Banco vos estás primero. Atención Samber y Encarnación. Ahora podés suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano, los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. Con una gift card del Shopping Mariscal podés sorprender a quien quieras con la posibilidad de elegir su propio regalo. Adquirila de manera fácil en el Club Bebé Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En estas épocas que estás buscando juguetes inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre Avenida Eusebio Ayala, 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Bueno, Juanma, el brasileño, Mateus, ¿tiene o no tiene lugar todavía para este debut azulgrana? Para el arranque. Claro. Para el arranque no, creo que Todavía no. Salvo que Arce meta un cambio de sistema, pero no creo. No creo. Si bien las personas que estuvieron en el amistoso del sábado, recordemos fue a puerta cerrada también para la prensa, dicen que lo mejor de Cerro, al menos del equipo B, fue Mateus. Intratable, rapidísimo.
y estuvo muy bien el brasileño. De hecho, participó de la jugada algo se ve en la jugada de Ruiz, o sea, en el golazo de Ruiz, ¿no? Sí, algo se ve. Lo de Mateus. Y lo concreto es que en ese equipo B, Ruiz jugó por derecha y Mateus por izquierda. Perfil cambiado. La jugada de Cureí es el sello de él, ¿verdad? Pero porque arranca a derecha. Para mal. Para bien y para mal. Y es Cureí, es Ruiz. O sea, déjalo. Arranca por derecha y muy buena diagonal. Tiene el espacio porque Mateo le marca el pase al vacío y hace un pique de más y allí ahí pierde la pelota. Nubla, ¿verdad? Se le nubla. Y se viene una especie de mini contragolpe, pero Ruiz lo persigue y él recupera la pelota. Y mete un pase al vacío donde se nota la velocidad de Mateus, que después intenta un centro, no sé si era para Ronaldo. Creo que estaba Vareiro, Sergio. Pero ahí el rechazo y después una gran definición. Pero muy pocos elementos, pero vos dijiste que a vos te informaban que primero... Y conste que pregunté las dos campanas, o sea, pregunté del lado del Cerro y siempre, generalmente... flores. Claro, el club que es dueño, pero pregunté del lado de River y me dijeron que estuvo muy bien, intratable Mateus, que estuvo en el equipo B. Y lo que me dijeron del equipo A es que Boselli le da un salto de calidad a esa sociedad Pachi Aquino, que es el que marca un poco también el ritmo en la delantera. Lo buscan a Boselli en la media luna del área y esa es de él. Muy pocas veces la pierde y te devuelve limpia la pelota. Es lo que me dijeron del amistoso del sábado contra Bueno, River. el único, ¿no? Porque antes había jugado contra El equipo B. la formativa. Selectivo. Es selectivo. Selectivo. Sí. Bueno, expectativa por ver cómo está Cerro, ¿eh? Que había tenido algunos problemas físicos en el final del torneo clausura, que tuvo un torneo de apertura en la parte final sensacional, y que ahora tiene a Boselli, expectativa por ver a Boselli, que va a jugar contra el Sol de América, que se viene armando muy bien también el próximo sábado, es el partido del sábado a la noche. El desafío de Cerro es no tener que crear tanto para hacer goles. Claro. Y allí lo tiene Boselli. Yo creo que inclusive las orientaciones de los centros van a cambiar. Si antes Cerro se entraba para que llegue el de atrás, tipo Enzo Jiménez, y era distractor el 9 en cuestión, desde Churín para abajo, hoy en día, o sea, lo veo a Boselli más diciendo, dámela a mí. O sea, que sea un equipo más convencional, pero ese fue el gran déficit del equipo del clausura. O sea, el Cerro generaba demasiado para tan pocos goles. Tenía un XG muy bajo, utilizando términos de la data o de las estadísticas, porque el resto del equipo no va a sufrir grandes variantes, porque Suárez va a seguir siendo el equipo que sale de atrás. Creo que vos citabas ese en el partido natural, más allá de que el gol de Villasanti, no te digo blooper, pero una pésima salida del rival, donde juega con Boselli. El segundo gol en una cancha que está lejos de ser una cancha de primera, el tema de salir jugando, que toquen los centrales, y no debería haber demasiadas variantes hasta que empiece la Libertadores. O sea, uno decía, ¿por qué el tema de la insistencia con lo de Fernández Cedrés? Si Cerro tiene un doble C de selección, que hay una brecha importante, salvo que este sea el año de que le conozcamos así en las grandes ligas a Aldo Maiz. Todavía no, primero no tuvo muchas oportunidades. Jugó aquel partido de la 11ª fecha, la última en Itagua contra el 12 de octubre, pero hay una diferencia entre el equipo titular, que es de selección, y los suplentes. Y en algún partido yo creo que Chiqui va a querer ser 4-3-2-1, más que el 4-2-3-1, te hablo. A ver, contra el cabeza de serie de visitante, supongamos que le pueda tocar Palmeiras. Porque uno te va a tocar sí o sí. Un cabeza de serie le va a tocar, fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, uno dice, y si quiere jugar triple C, ¿cómo lo jugó? Yo no me estoy acordando con quién jugó, pero... Universitario de Barcelona. ¿Quién? Chiqui jugó triple 6. No recuerdo si fue de local y visitante. Yo creo que fue en Perú, o solo de visitante. Yo creo que cuando arrancó el partido en Perú, me acuerdo. O sea, no me estoy acordando quiénes fueron. Te cuidado, eran Aguilar con los dos de ahora. Contra Universitario fue Aguilar, Pica y Villasanti. Por eso. O sea, en Guayaquil cambia Aguilar por Topo. Por eso. O sea, viste, lo que voy es... Porque uno dice, ¿por qué? Primero, bueno, en el torneo local... corres el riesgo de que te quedes sin uno de ellos por acumulación o una tarjeta roja, pero es aplicable a todos los equipos.
Porque mucha gente se dice, pero buscarlo a Fernández Cedrés cuando tenemos, y en algún momento Chiqui va a querer jugar, porque ya que hace rato estábamos hablando, Cuca, el cambio que hace para la final, él mete a un volante central más y saca a un extremo. Por eso lo que vos decías hace rato, Federico, de la repercusión. O sea, Cuca hace un cambio entre comillas defensivo. Cambió lo que venía haciendo. Entonces ahí estaba la crítica, claro. Si ganaba era qué fenómeno porque se adaptó al rival. La mano de Cuca. La táctica espejo, como alguna vez dijo Matosas, pero yo creo que mirando un poco eso. Pero hasta que se llegue a esos partidos complicados, con hábitat totalmente distinto, yo creo que Arce, porque es más, el propio Chiqui mencionó como una cuestión positiva o una cuestión de orgullo, es decir, por fin encontramos una identidad y que sea el rival el que se adecue. Ese discurso uno sabe que a nivel internacional no da. Claro. O sea, todos se adecuan a todos y por eso yo creo que se pide el tema del tercer volante. Entonces, el tema del equipo, yo creo que va a buscar mayor efectividad porque Cerro fue un equipo, y va a sonar muy contradictorio, fue un equipo ineficaz en el tema de goles. O sea, para tamaño, volumen y tamaño de situaciones, fue un equipo de poquísimo gol. Y mira que a eso que mencionás de la variante que le puede dar Fernández Cedrés de visitante en Copa Libertadores, hay que sumarle otra cuestión. O sea, puede ser Fernández Cedrés como puede ser Maí, por ahí el hincha claro, dice, claro. no, o sea, voy nomás a la figura del tercer volante que en el fútbol local Chiqui no aplicó. Sí. Pero, ¿viste en qué partidos había aplicado el año pasado? Sí. Hay que sumarle también la cuestión de Villasanti, no sabe hasta cuándo se va a quedar. El propio Chiqui dijo, lo atajamos por lo menos 6 meses más, Sí. a Arzamendi y a Villasanti. Entonces a lo mejor, o previendo también, o sabiendo que ya va a llegar otra oferta para mediados de año, a lo mejor entonces también está apurando el tema del... Claro, porque la Copa Grande. es hasta fin de año. Claro, A diferencia de otras veces donde vos esperabas el mercado de julio y por ahí tenías semifinales, pero ahora es diferente. Entonces sí se explica por ahí también. Pero yo también voy al tema de algunos partidos con 666, algunos partidos con un volante, un doble 6 más mixto, Sí. porque son muy parecidos Cardoso Lucena a Villasanti. Son frontales, se rompen bien línea. y no hay el famoso táctico, ¿verdad? Que uno se Y queda uno de los dos se llega. sacrifica a veces, Sí. pero le alcanza a Cerro porque tiene una gran circulación de pelota, ¿verdad? Pero entonces, el mismo equipo, más Boselli, Más Boselli. así se puede decir. Sí, y bueno, pero para esta primera fecha no está Beto, ¿eh? Y va a estar Marcos Cáceres. Claro, Marcos Pero, Cáceres, sí. exactamente. Esas dos movidas y después el resto Pero esa defensa jugó mucho también. también. Es más, en el clausura después de las elecciones de Espínola y Arzamendia entre selección y Cerro, fue más que era Marcos Cáceres lateral derecho y Coyote u otros jugadores como Rivas o Jiménez que ya ni siquiera por ejemplo están en el club. Jiménez fue a Sol, ¿verdad? Jiménez pasó, sí. Ya rescindió contrato con Ah, Paul recibió, Jiménez ya no Ya se fue cedido. Sí, Entonces rescindió. van a aparecer dos ex bien ahí recientes, Ortigosa, que seguramente ha jugado un partido especial, y, Sí, y y hay Jiménez que como ver lateral lo de izquierdo. Leal también, que apareció el sábado en Sol. No, pero yo te ¿Lo digo confirmó? por, digamos, eso... por la cercanía de... Claro, Por lo más inmediato. Claro. claro, y cómo salió. ¿Cómo salió? Porque yo creo que esas declaraciones de... Leal fue Arce cuando transferido decía- en plena Copa Libertadores, parece. O un partido que... Me acuerdo que ¿Leal? estábamos en el Defensor en una noche y ahí me dijeron, el Leal jugó su último partido. Por el campeonato habrá sido. Pero Pero el Defensor del Chaco. Pero Leal justo, el Leal, el del equipo que queda eliminado contra Boca. Sí, que falla el penal aquí. Sí, sí. Y a partir Y de ahí... en la me vuelta parece Rodrigo Rodrigo ya la hace vuelta. un gol y lo tuvo ahí un ratito, pero después queda eliminado. Creo que fue octavos del 2018. Sí, y bueno, y ahí me informaban que el Leal se iba y fue una noche en el Defensor del Chaco. Ese se fue, hasta ahora todo lo que había pasado, ¿no? En esa estadía que había tenido justamente el portugués, por decirlo así, porque después estábamos viendo atrás Santo Tomás. Claro. Era su... Ahora está de moda decir portugués porque Portugal Sí, es sí. el país de moda ahora en Sudamérica. Ahora hay chapa con el portugués, Pero, ¿eh? es Sí. pero fíjate, Acá tuvimos a Guillermo Fariña, Cerro Corá. Cerro Corá, 2 finales le llevó a Cerro Corá. Sí. Después- Una contra Olimpia y otra contra Cerro. Después Portugal no tuvimos, ¿verdad? Tuvimos... De hecho, no, sería raro, ¿verdad? Pero acá ya- porque antes fue Custodio Méndez que vino a Cerro, que ya tenía una trayectoria importante, y después no. Ni Luqueño que trae jugadores de países Exóticos. exóticos tuvo, ¿no? No recuerdo. Y fíjate, otro. o sea, Santos empezó con Josualdo, o sea, era un portugués. O sea, el efecto Jorge Jesús. Y en Brasil decían, pensar que antes nosotros exportábamos a los profesores brasileños y ahora vemos, y porque
Lo único que comparten es la nacionalidad, pero entre Jesús y el técnico de Palmeiras, totalmente distinto. Primero de la edad, este va a ser uno de los técnicos más jóvenes, 42 años apenas, y él había sido dirigido por Autuori y Felipão. Felipão lo había convocado a una selección cuando dirigía. O sea, ya que volvimos otra vez lo de Palmeiras, cuando se habla del tema de la fórmula para ganar una Libertadores, porque creo que este es el último año, habrá que ver si hay reelección o no, del presidente de Palmeiras, y era un tipo así muy polémico y que había entrado y gastó la plata para ganar y nunca podía. Y este año fue totalmente un perfil cambiado porque ya no hay más plata. Es más, en el Mundial de Clubes, ya que se juega en Qatar y el Mundial de Clubes permite que el anfitrión juegue, en ese anfitrión juega quien era la figura de Palmeiras en la fase de grupo, Dudu. Dudu, la gente de Guaraní se va a acordar, era la figura. Y lo vendieron y dijeron, no, nosotros no tenemos plata. Un Palmeiras que hasta hace 2-3 años era, cuando jugó con Cerro, Palmeiras era, no sé si era el que tenía el presupuesto más el plantel más alto. Y en ese contexto viene Gustavo Gómez. O sea, para decir la boca, andate de acá, yo le voy a pagar lo que él quiere. Pero este año fue totalmente distinto. La historia que contábamos del goleador de Ureno, que hasta hace 5 años jugaba en el fútbol amateur y que lo trajeron de la segunda división y uno dice, ¿cuál es la fórmula? O sea, al técnico lo habían echado, trajeron a uno hace 3 meses, técnico que no tenía mucha experiencia, menor de 45 años, equipo que tuvo COVID, lesiones, y ahora está campeón de la Libertadores, finalista en la Copa de Brasil, probablemente con una de las versiones más caseras, porque hasta yo me acuerdo, el equipo del 18, el 17, 18, 19 eran equipos, pero plantelazos. Sí. Y me acuerdo porque en esa época Ángel estaba en Corinthians y los Paulistão, que cuando jugaban los dos se hablaba mucho de la plata que había gastado Palmeiras. Y probablemente en la edición donde menos gastó, salió campeón. Algo similar se había hablado de Corinthians, cuando habían hecho aquel esfuerzo de traer a Roberto Carlos, a Ronaldo, en el grupo que compartió con Cerro. 2009. Y después hubo un repechaje donde... ¿Eso no fue en el 2009 fue? 2009 o 2008. 2009. Fue, me acuerdo, el centenario de Corinthians. Por eso trajo a Roberto Carlos y a Ronaldo. Y después hay una donde quedan fuera en el repechaje contra Tolima. Y después, cuando aparecía capa baja, en el 2012 ganan la Libertadores. 2010, no dice Cristian Mareco, gracias. 2010. Entonces, o sea, el tema de la fórmula, ¿no? Porque No, y después sale campeón Palmeiras del fue el mundo, más aparte. austero de todos los últimos Y termina Palmeiras. siendo campeón. Sí. El gol lo marca un tipo que hicieron un préstamo tan casero que Sí. no puede jugar el Mundial de Clubes. No, y este técnico, Portugal, a diferencia de Jesús, es un técnico que Reconocido. ¿Y cómo estuvo mucho lloró, tiempo en Brasil y que incluso en un momento había dirigido a Palmeiras, tipo el técnico interino, y que dejó un buen recuerdo, porque a Palmeiras le dijeron que no. Martínez, el técnico de Independiente. Ramírez. Miguel Ramírez. Le dijo que no Holland, le dijo que no Heinze. Por eso. Muchos técnicos le dijeron que no porque no confiaban y termina siendo campeón de América, Y volviendo. Estaba dirigiendo el PAOK de Grecia. Exactamente. Volviendo a la Copa Libertadores. La historia 2010 contra Cerro, sí, Cerro había jugado aquel torneo donde se despide el Tigre Ramírez en un partido contra Racing de Montevideo, ¿no? Sí. Y creo que Dime estaba también DIM, Independiente Medellín, Racing de Montevideo, Cerro y el Corinthians de Ronaldo y Roberto Carlos, entre otros. O sea, la historia del técnico de Palmeiras es la historia del jugador que se retiró rápido por una lesión. Por eso es tan joven y ha tenido dentro de todo su recorrido. Y uno, cuando veíamos en la serie de Palmeiras Libertad, y uno decía, mira quién... Y así, bueno, hoy es... Cuando lo nombraron, porque él ni siquiera estaba en las encuestas, yo me acuerdo que leía mucho la encuesta, porque algunos hinchas querían a Arce, ahora que estaba Francisco Arce Ternado, entonces no estaba Ferreira dentro de la encuesta tampoco, de los hinchas de Palmeiras. Volviendo a Palmeiras, bueno, Francisco Arce, que también, como decían los compañeros, tuiteó cosas importantes para Palmeiras en este festejo, enchufadísimo entonces con el proyecto 2021 Arce, ¿eh? Sí, está metido. Muy metido, de hecho tuitea mucho, está interactuando mucho ese últimamente. tuit generó ese tema de la ilusión, ¿no? Sí. El tema de con la foto de todo el plantel Vamos, ahí en Tomatico. Soñar no algo cuesta así, nada, ¿verdad? una cosa, el sábado justamente, ahora
Francisco Arguita. Igual, el famoso, como toda la dinámica de red en... Sí, después en la llega, época queda que- afuera y le van a poner el tweet ese. De hecho, que fue su último tuit hasta la final del sábado. Soñar no cuesta nada, vamos por más, Ciclón querido. Y la foto ahí del plantel completo. Bueno, había quedado atrás en el tiempo, pero había recibido 2 informes sobre lo de... Pasó, pues, porque tocamos muchos temas sobre lo de Gustavo Gómez y Neymar. Agradezco a quien me enviaba, a Santi, también a Nelson, creo que era. Uno decía que era porque el empresario Gustavo Gómez en Brasil es muy amigo del hermano de Neymar. Ah, Y otro decía que Gustavo Gómez es muy amigo de Felipe Melo y Felipe Melo lo acercó a Neymar. ah. Dos versiones dentro de todo creíble, ¿verdad? Creíble, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, porque, reitero, en los sudamericanos... Neymar jugó 2011. Y Gómez 2013. sí, yo no sé si Gustavo jugó también el del 11, pero... Puede ser, 17 claro, años. Claro, porque pintaba ya, pero tampoco es para decir, no, en un sudamericano forjamos Ah, una no. amistad. O sea, Aparte me enviaron que Neymar no hizo 3 goles, que lo hace el sudamericano. No sé si estaba como para pasarse la mano después del partido, con ¿no? el carácter de Gustavo para decir, Sí. quiero tu camiseta o seamos amigos, ¿verdad? Pero bien, y quizás por ese lado también puede venir, y ya que estábamos hablando lo de Abel Ferreira, el técnico del Palmeiras. Y, a ver, equipo último campeón del Libertadores que haya cambiado técnico sobre la marcha. Porque, claro, porque a ver, yo sé que lo de Flamengo con Jesús se da en ese año, pero fue muy, muy atrás, mientras que este fue, a ver, el técnico que enfrentó a Guaraní no fue el técnico que enfrentó a Libertad, para dimensionar un poco, pero ahí también, o sea, como que la historia la historia del Palmeiras campeón, y mira que con Santos hubiera ocurrido lo mismo, pero Cuca estaba un poquito antes, pero rompe un poco los esquemas de cuando dice, no, para ser campeón de América, para ser campeón de la Libertadores tiene que hacer esto, y Palmeiras me parece que rompió varios estereotipos desde ese lado. Y Cerro Porteño es semifinalista rompiéndote, ¿verdad? Está claro que era otra Copa Libertadores, 98-99, cambia los técnicos de principio. Sí. Julio Carlos Gómez lo reemplaza a Carlos Báez y a Jair Pereira lo reemplaza a Carlos Báez también. Sí, tenés razón. Y cuando veía, fíjate, por ejemplo, la historia del goleador. Nunca, o sea, él todavía no jugó con torcida. Porque vino hace 3 meses y está... O sea, vino hace 2 meses y está jugando todos los partidos. Jugó por una cerrar. copa muy distinta. Claro, o sea, lo del sábado fue la mayor cantidad de gente que tuvo. O sea, 1000 hinchas allí en ese sector. Y cito esto porque... ¿Cuántas veces hablamos de lo que hubiera sido si había gente para varios escenarios que citábamos? Cuando hace rato hablábamos lo de Ramón Sosa, por ejemplo, en Olimpia. Y el propio Roque, me acuerdo que él en un post partido dice, este hábitat es favorable para los jóvenes que se consoliden. Y en ese contexto me parece que en estos traspasos, lo mismo podemos aplicar a Enzo. Enzo Jiménez empieza a subir en el famoso partido de retorno contra la Libertad. O sea, Enzo todavía no jugó con hincha de Cerro. Claro, con una olla... Claro, o sea, Diego Con fuerte. Torres... O sea, como titular, él entró en el segundo tiempo del Sí, partido sí. contra, pero de No, pero fijo, no te digo, fijo, claro. cuando la gente ya va, Sí, con expectativa. la gente no va con expectativa al suplente, salvo que sea un suplente que todo el mundo pide para ser titular. Claro. Entonces, o sea, fíjate que también yo creo que eso ayuda en el tema de la transición con el tema del peso de la camiseta. Y bueno, por lo menos para la apertura, vamos a mantener esta realidad de jugar sin público. Bueno, antes de ir con Edgar, gracias a la Azulgrana, Rodolfo, estudiante 2009, empezó con Astrada y terminó con Sabela. Astrada había sido finalista de la Copa Sudamericana anterior contra Inter de Porto Alegre, perdió sobre la hora en el alargue, arrancó la Copa Libertadores y el doctor Fer Codas me dice, 97 Cruzeiro nombró a Paulo Autori en semifinales. Semifinal. En el 97, cuando le ganan a Sporting Cristal. Que también como esta vez tenía un finalista paraguayo capitán. Garay. Garay era el Pedro capitán Garay. del equipo de Marcarían el técnico. Sí, señor. Me acuerdo bien. Y Valerio el arquero. Claro. Valerio tuvo el error Sí. en el gol, el que definió el campeonato. Sí. Y fíjate hasta qué época nos hemos remontado para recordar esto.
Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Intega te invita a compartir de las hierbas cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Intega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbre tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Fortín y su racha imparable. Después de los históricos premios a nivel mundial, Fortín suma un nuevo hito y se consagra como la caña favorita de los paraguayos, con el primer puesto en recordación, uso y preferencia. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, y hoy celebra con todos los paraguayos ser la caña favorita de la República. Fortín, República de la Caña. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. En Bristol, aprovecha los precios bajos con las mejores cuotas del país en celulares, televisores, heladeras, lavarropas y mucho más. Escucha esta super oferta: lavarropas automáticas Midea 7 kilogramos, precio normal 18 cuotas de 196.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, que por su frescura, sabor y calidad será del agrado del exigente consumidor paraguayo, en 2 presentaciones: sabor menta y boldo y sabor cedrón y burrito. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris con sabor y confianza. Pásate a personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua S.A., calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. ¿Está? 13:22, saludamos a Gustavo Gómez, campeón de América con el Palmeiras. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal, Gustavo? Felicidades, felicidades, gran copa realmente, desde el principio, con 2 visitas aquí en nuestro país, aquel partido con Guaraní, contra Libertad, y se cerró en un partido cerrado, pero que lo ganaron en forma muy emotiva sobre la hora, imaginando lo que significará este título para la hinchada de Palmeiras, para vos, para todo el plantel. Sí, la verdad que sí, es un sueño que teníamos todos acá en el club, en el plantel, y por suerte se dio y estamos todos felices.
Gustavo, ¿qué significa este título para vos y no solamente como integrante del plantel, capitán en los últimos partidos, más allá de que compartieron con Felipe Melo el tema de levantar la copa, pero ¿qué significa esta Libertadores para vos en lo particular? ¿Se fue? Parece que justo cuando hubo una resonancia se fue, ¿eh? A ver si podemos recuperar el contacto con Gustavo Gómez desde San Paulo, justamente hablando de este momento. ¿Ellos tienen Brasileirao todavía está? No, ellos siguen. Mañana juegan contra Botafogo, seguramente va a poner un equipo suplente. Sí. Y después tienen que viajar. Si el sábado ya juegan contra el ganador de Asia y CONCACAF. Este sábado ya están jugando. Sí, Bueno, porque este jueves arranca la fase previa. Entonces, del Mundial, entonces todo, claro, todo rápido. y después cuando vuelvan van a regularizar los partidos que van a postergar en estas 2 semanas y luego tienen que jugar también la final de la Copa Brasil contra Gremio. Bueno, pero qué tema, digo, para el tema del uso horario y todo. Gustavo, volvemos a contacto. Dani, ¿le decías a Gustavo Gómez? Claro, lo que significa para vos, Gustavo, haber sido el capitán y uno de los mejores jugadores para vos, lo que significa esta Copa Libertadores. Sí, en lo personal es muy importante para mí, para toda mi familia también. Como estaban diciendo, es algo único, algo histórico que conseguimos la Libertadores después de 20 años acá con el Palmeiras y uno la verdad que está muy emocionado porque como que todo valió la pena, ¿no? Los sacrificios que uno pasó en sus inicios y ganar así un título tan importante como es la Copa Libertadores, como que te deja tranquilo de que uno está haciendo bien o hizo bien las cosas, así que estoy muy feliz en lo personal, ¿no? ¿En qué momento como grupo sintieron que era posible? Uno siempre sabe que Palmeiras o los representantes del fútbol brasileño son candidatos casi de forma natural, pero veíamos que este año capaz el equipo o la directiva tuvo que hacer sacrificios, ustedes mismos también, veía que no habían despedido a nadie durante la época complicada de la pandemia, pero que después tuvieron que vender a algunos jugadores como Dudú, el tema del COVID que les complicó también. ¿En qué momento, Gustavo, dijeron capaz la Copa es nuestra? Sí, la verdad que sí, como lo dijiste ahí, un año complicado, fue el año donde Palmeiras menos invirtió en cuanto a jugadores, no compraron jugadores, al contrario vendieron a Dudú, Bruno Enrique, se fue Víctor Hugo también, muchos jugadores, vino la pandemia también, creo que estiramos el carro todos juntos, nos descontaron salario, nosotros aceptamos, después llegó nuestro entrenador, el profe Abel también, que llegó, abrazó al grupo y nos cambió un poco también la mentalidad, pero en realidad nosotros sentimos que podíamos pelear y ganar la Libertadores cuando hicimos el partido en Buenos Aires contra River, que hicimos casi un partido perfecto. Si hacíamos, porque pudimos haber hecho 5 goles, ahí iba a ser perfecto, ¿no? Pero fue un partido también, sacamos un buen resultado que acá después se nos complicó porque obviamente River es uno de los mejores equipos de Sudamérica o del mundo también, se puede decir. Hace mucho tiempo que están jugando juntos, tiene un gran entrenador y sabíamos que iba a ser difícil. Por suerte sacamos la ventaja allá y creo que ahí fue donde nosotros después del partido dijimos como que tenemos que llegar a la final y este año se nos va a dar, porque ya veníamos buscando desde que yo llegué, desde el 2018. Palmeiras tenía
un plantel de jugadores, la verdad que muy buenos y no pudimos llegar. El 2019 también peleábamos y no pudimos y ahora se nos dio por suerte, ¿no? Gustavo, y ya que citas ese partido que habrá sido el más complicado, de hecho es el único que perdieron en toda la campaña, la vuelta contra River, ¿qué sentiste cuando te percatás que ya no podías seguir? Era el momento complicado y hasta vos te lesionabas y uno veía inclusive en el rostro del técnico Abel y de otros compañeros tuyos, se venía la noche y después inclusive muestran una imagen tuya cuando vos después celebrás allí en la parte del vestuario cuando se da lo del VAR y se produce la clasificación. ¿Qué sentiste cuando vos te lesionás en ese partido de vuelta contra River? No, eso fue uno de los momentos más tristes, digamos, de que me tocó vivir, porque imagínate una semifinal, te lesionas, le dejas a tus compañeros ahí en la cancha, no pudiendo hacer nada. Nunca se estaba hablando con el doctor, yo también quedé muy mal porque cuando terminó el partido no sabía si iba a poder llegar a la final, a jugar la final. Gracias a Dios que Palmeiras tiene un grupo humano, un grupo de trabajo muy bueno en cuanto a kinesiólogos, fisiólogos, doctores. Son muy buenos y pude jugar, me pude recuperar, pero fue muy difícil, el momento fue muy difícil. Por suerte los tenemos también a Weberton, que es nuestro arquero, que es arquero de la selección de Brasil, también es muy bueno, y eso es tener un grupo de jugadores muy competitivos que te ayudan a conquistar esta clase de torneos, ¿no? Y aparte, Gustavo, a diferencia de los planteles que nombraste anteriormente, 2019, un plantel bastante joven, salvo algún caso y el tema de Felipe Melo, que se lesiona, se rompe los ligamentos y que siempre vimos sus redes sociales, la forma de apoyar desde afuera, seguramente adentro sienten mucho el apoyo de él ustedes, y que casi compartieron ahí la entrega, el momento de levantar la copa, porque me imagino él venía siendo capitán, después te toca a vos, es una cuestión de respeto allí, ¿no? Sí, nosotros hablamos antes del partido que si se nos daba el campeonato, si salíamos campeones íbamos a levantar juntos, porque él también se merece, porque como dijiste, él ayuda mucho fuera por más de que haya estado lesionado mucho tiempo, él siempre estuvo ahí apoyando, aportando su experiencia, porque es un jugador de mucho recorrido, que tiene mucha experiencia, que vivió mucho, que ganó muchos títulos, y eso ayuda muchísimo para un equipo. Tener un jugador en un plantel así es muy bueno. Así que nosotros hablamos antes del partido y levantamos el trofeo juntos también como un reconocimiento. Y en el día a día, como de Felipe Melo, el clásico tipo duro a la hora de jugar, de declarar, pero hoy es un duro también ahí en el día a día, de eso que está siempre para la guerra, motivador, o es más tranquilo. ¿Cómo es en el día a día, aprovechando que sé que tiene una buena relación con él y bueno, se notó en cómo compartieron en la Copa? ¿Cómo es Felipe, Gustavo? No, es bastante diferente de cómo se ve en la tele o cómo se ve, ¿viste? Como que parece un poco malo, pero es bastante tranquilo, bromea. Desde que yo llegué acá, la verdad que me trató con mucho respeto, y eso yo valoro muchísimo, porque no es fácil ser extranjero y llegar a un equipo grande como es Palmeiras y tener protagonismo. No es fácil. Tenés que tener el apoyo de tus compañeros, y gracias a Dios acá siempre me apoyaron desde que llegué, así que me siento muy bendecido, digamos, porque desde que llegué pasé muy bien y estoy viviendo una
unos días increíbles y eso es gracias también al apoyo que me dieron mis compañeros desde un principio. Y en tu caso, Gustavo, ¿cómo fue para ganarte? Porque uno sabe que a veces los brasileños con el tema de la capitanía, cuando juegan Libertadores o Sudamericana, a veces le dan a alguien por el tema del idioma con el árbitro y no es justamente tu caso, porque cuando se lesiona a Melo, vos apareces casi de forma natural. Veía también las palabras generosas de Luan hacia vos, ni hablar de esa cuestión medio en broma con el técnico, cuando hablaba de los experimentados. ¿Cómo fue esto de, como extranjero, ganarte un vestuario que era pesado, como bien dijiste, cuando llegaste en el 2018, y el respeto de tus compañeros? Yo creo que con trabajo, con seriedad, uno sabe el momento cuando tiene que estar serio y cuando también tiene que bromear y como te dije, el apoyo que me dieron mis compañeros, yo también pude demostrar mi talento dentro del campo, que transmitía también mucha seguridad a mis compañeros y creo que fue todo natural, se dio todo naturalmente. Yo acepto también la responsabilidad de ser uno de los capitanes, porque en realidad hay varios capitanes en los equipos, como en la selección también. Lastimosamente solo uno lleva la cinta, pero hay varios capitanes, varios líderes dentro del campo. No sé, en la selección, por ejemplo, nuestro líder, uno de los líderes es Miguelito dentro del campo, pero es el líder dentro del campo en el juego. Jugando, hay otros líderes que hablan más, como Fabián también, que otro de los capitanes, Junior. Así que a mí también me tocó ser un líder acá y me tocó llevar la cinta y agradezco muchísimo la confianza de los dirigentes también y del cuerpo técnico. Gustavo, ¿cómo te va? Juanma te saluda. Y en los días previos que se hablaba mucho de esta situación donde Palmeiras podía volver a ganar la Copa Libertadores y se hablaba mucho del antecedente que tuvo un paraguayo también ahí como Chiqui Arce. ¿Te lo hicieron sentir eso allí en Brasil? ¿Vos cómo lo tomaste? Sí, la verdad que siempre hablan de Chiqui acá porque está en la historia, porque ganó la Copa Libertadores y uno se siente orgulloso cuando un paraguayo es recordado. Yo llegué acá y sabía que Chiqui, que el profe Chiqui era uno de los ídolos acá y uno se siente feliz y sabe lo que representa ganar a Libertadores. Por eso estoy muy feliz de yo también poder hacer mi historia en este club tan grande como Palmeiras. Gustavo, el tema de Neymar que estábamos hablando aquí con los compañeros, con Dani y con Juanma, que te mencionan en el tweet y que habíamos visto que en algún momento frecuentaste un lugar donde estuvo también él. ¿Cómo nace esa afinidad con Neymar? Tenemos amigos en común, mi compañero acá, Lucas Lima, es muy amigo de él también y tengo también un amigo que se llama Jota que está con él trabajando también, que Ahí se fue. Eso fue gusto esa parte, buena gente, auténtico, así que espero que esa amistad siga creciendo día a día, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Tu niño cuántos meses tiene el chiquito Gustavo? Luca tiene 3 meses. Chiquito, tú. Ya vino con la Libertadores. qué lindo momento para nacer, ¿no? 3 añitos tiene. ¿Él nació ahí en San Pablo? Sí, 3 meses tiene, 3 meses. 3 meses. Perdón, ¿nació en San Pablo, te preguntaba? Sí, nació acá en San Pablo. Lastimosamente llegué 15 minutos tarde llegué 15, estaba en Fortaleza jugando un partido y no me esperó. Se adelantó 15 minutos. ¿Y la nena, él es Luca, y la nena cómo se llama? Gustavo. ¿Cómo? La nena, ¿cómo se llama? ¿Tu nena cómo se llama? Él se llama Lucas, ¿ella cómo se llama? Sí, te escucho. ¿Cómo se llama tu hija?
Se llama Pía Constanza. Ah, Pía Constanza. Y una cosa que también nos preguntábamos, durante todo el partido estaba la bandera paraguaya allí en la preferencia que después vos te pusiste al hombro. ¿Quién la tenía? ¿Eran parientes tuyos, tus familiares? Sí, estaba mi señora y mi hija en el estadio. Bueno, qué lindo, ¿no? Tipo como pasó, creo que la primera que pasó fue en la final de Brasil, ¿no? Cuando los jugadores entraron con sus chicos al campo de juego. Lindo. La última de mi parte, Gustavo, porque tiene que ver con la anécdota de esta Copa Libertadores. La cabeza del demonio Vareiro. Durísima, ¿eh? Increíble. Después nos encontramos en el hospital. Le dije eso, que tiene la cabeza muy dura. Terrible. Que compañeros. Gustavo, ¿cómo ven ahora el panorama? Me imagino que no van a jugar contra Botafogo ninguno. ¿Y cuándo viajan a Qatar? ¿Y cómo se viene la mano? Porque más allá de que matemáticamente todavía tiene Brasileirão, seguramente el enfoque va a ser la Copa de Brasil contra Gremio. Sí, así mismo mañana tenemos un partido con Botafogo. Todavía no mandaron los horarios de mañana, pero creo que varios de los compañeros, incluyéndome yo, no vamos a jugar porque el viaje es mañana a las 11 de la noche. Así que está un poco complicado. Y qué historia esta de Breno, ¿no? Quien hace el gol y que no puede viajar porque fue una transferencia doméstica allí de la segunda división, y hoy nos enterábamos que no va a jugar el Mundial de Clubes. Sí, nosotros también nos enteramos, la verdad, que el que más necesita jugar es él. Nos dio el título de la Libertadores, pero él sabe que tiene el apoyo de sus compañeros, que hay que aceptar, y después seguramente nosotros, y si podemos conseguir el campeonato, se lo vamos a dedicar. ¿Y cómo se mentalizan para este Mundial de Clubes? Porque está todo muy cercano. Uno recuerda que, por ejemplo, a River le había ido mal porque ni siquiera llega a la final. Ustedes se ponen como meta por lo menos llegar a la final, soñar una final con Bayern Múnich. En lo personal, algún duelo con Lewandowski, o primero hay que ir contra el equipo que salga entre el mexicano y el coreano. Sí, nosotros tenemos un partido antes y seguramente que va a ser difícil. Estamos pensando en ese partido, y después si pasamos seguramente vamos a ilusionarnos con el campeonato. Y ojalá sea una antesala, porque van a jugar en estadios mundialistas del 2022 y después vuelvas con la camiseta de la selección, ¿eh? Ojalá, ese es el sueño mayor que ahora mismo tengo, clasificar al Mundial. Bueno, Gustavo, nos escuchan mucho en Misiones. En San Juan seguramente te habrá venido mucha gente, muchos recuerdos en la memoria por este logro tan importante. Hablaste con tu mamá ni bien terminó el partido, fue así, ¿no? Sí, la verdad que sí, hablé con mi mamá, con mis hermanos, con la familia que siempre estaba bien, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Más en las malas porque saben cómo es el fútbol, siempre se gana títulos, por ser tuve la oportunidad de el sábado ganar el Libertadores y festejar con mis familiares que Está, Gustavo, muchas felicidades nuevamente y bueno, éxito en el Mundial de Clubes, está todo muy inmediato, así que gracias por el tiempo, felicidades y que tengan una buena estadía allá en la sede del Mundial de Clubes. Muchísimas gracias y cuando allí está Gustavo Gómez, campeón con Palmeiras el sábado. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mañana a las 11 el viaje, decía. No le voy a hacer el tema, yo te decía, el uso horario y el acostumbramiento, todo muy rápido. ¿Y quién va a jugar contra Botafogo? ¿Quién va a jugar? ¿El autor del gol? Más 10. Y van a tener que... Este es como tipo te echan y al siguiente partido no puede ir. Sí, es mejor alumno no viaja al viaje de fin de curso. No, Qué increíble. Qué cosa, Qué increíble. Edgar.
Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial y para eso lo mejor es usar Fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Petrosur, Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Si tu fibra óptica no es Claro, estás pagando de más. Con la fibra óptica Claro te conectas a 100 megabytes por solo 100.000 guaraníes y además el primero es gratis. Contrata ahora ingresando a claro.com.py o llamando al 021-417-8000. Conéctate a internet infinito, conéctate a la fibra óptica de Claro. Este verano vivilo reconectado, rechill, retuiteando y además reposteando contigo con recargas desde 10.000 guaraníes que te traen más regalos. Tigo es todo lo que te mueve. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Está llegando el día. ABC sortea este 26 de febrero autos 0 kilómetro, motocicletas, heladeras y microondas. ¿Cómo participas? Simple. Te suscribís a ABC por un año, disfrutás del ojeable digital, recibís el diario donde quieras y a su vez ganas premios geniales. Sortea el 26 de febrero en Enciestados por ABC TV. Todavía tenés tiempo de suscribirte. Llama al 415-1515. Con ABC ganas vos. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Cuando volvamos a clases, algo que no va a cambiar son los cuadernos resistentes y de calidad. Aunque los tiempos cambien, algo permanece igual. Avon es calidad. Avon, calidad que une generaciones. Encontrar las variedades para lista de útiles en @cuadernos_Avon y en principales puntos de venta del país. Acordate que desde el 17 de febrero se viene el billetaje electrónico full. No esperes más. Compra y recarga tu más tarjeta en supermercados Stock, Super 6, Villa Postal y con tu quinelero amigo dentro de Asunción y Área Central. No dejes todo para última hora. Nos movemos juntos, nos movemos más. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco vos estás primero. Atención Samber y Encarnación. Ahora podéis suscribirte a ABC con 50% de descuento y registrarte con 2 direcciones para que el diario llegue a tu casa de verano los fines de semana y de lunes a viernes en tu oficina. Aprovecha esta mega promo veraniega y suscríbete a ABC. Escribí al WhatsApp 0976-953-182 o llama al 021-415-1515. ¿Qué tal está el tema de Edgar? ¿Cuándo llegamos bien? Menciones, 5, Federico, perfecto. sí. A través de su cuenta de Twitter oficial, el Juventudes de Caxias. El equipo que vendió a Breno le pidió a los hinchas de Palmeiras si pueden colaborar para tener mejor iluminación en su estadio. Tipo una colecta. El sitio oficial o el Twitter oficial de Juventudes de Caxias, que antes participaba más, ¿verdad? Era un equipo que conocíamos de nombre de Juventudes de Caxias. Y creo, yo no sé si no llegó a ascender, estaba ahí entre los que ahora subieron, o sea, estaba cerca y se da esta particularidad, fíjate. ¿Quién diría? El autor del gol más importante de la región
Bueno, el club le dice, ya que le llevaron en medio hace un poquito, si pueden colaborar, porque la tonelada de dinero que se lleva Palmeiras, 15 millones por la final. Y después lo que puede ganar en el Mundial de Clubes. Y que hacíamos la suma la semana pasada, ni 22 millones en total. Claro, 22 millones. Subió a primera hora el Juventud. Por eso, me pareció Gracias que a sí. era uno de los equipos que estaba peleando ahí el tema de la... Claro, porque estábamos con el tema de Cruzeiro, que no subió. Y acá veo, sí, las fotos, antes de la nota había gente que me decía, Jota Amancio es el amigo en común. Y veo que alguien que trabaja en la parte del grupo de Neymar. Entonces, yo creo que ahí también, porque en su cuenta hay fotos, muchas con Neymar, y hay una donde está comiendo con Gustavo Gómez. Claro, esa es la conexión. Exactamente. Y es lo que nos decía el propio Gustavo cuando decía por Jota Amancio, creo que tiene casi 600.000 seguidores. O sea, el Amancio... ¿Es joven, sí, joven. Y está, o sea... fotos de playa, fotos de comida, fotos de Instagram, ¿no? Así, la buena vida. Y acá también me comentaban cuando decíamos, miran por el tema de técnicos que agarraron, y sí, Celso Roth, Inter del 2010. Fossati, lo reemplazó a Fossati. Luego de haber eliminado a Estudiantes, esa era la época que Estudiantes de Internacional jugaban mucho, tanto Sudamericana como Libertadores. Exacto. Y desde la semi agarra a Celso Roth, porque además Celso Roth había agarrado Vasco. Y a los 3-4 días ya abandonó y se fue a Inter y salió campeón, ganándole a San Paulo en la semi y a Chivas. Chivas en el 2010, Chivas que había eliminado a Libertad en cuartos de final. Bueno, gran promedio los brasileños, Tenemos el antecedente de Astrada, Sabela, pero más los brasileños. Chapecoense, América de Minas Gerais, Cuiabá y Juventude son los que subieron. Y Juventude sube después de 13 años, por eso lo teníamos, me acuerdo antes, había mucho en los coordinadores. Famoso, vamos al fútbol brasileño, Juventud de Caxias, figuraba mucho. Edgar, y después estamos con el probable equipo de Libertad. Con una gift card del Shopping Mariscal podés sorprender a quien quieras con la posibilidad de elegir su propio regalo. Adquirila de manera fácil en el Club M. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche y crema de leche para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la fusión iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control frío en menos tiempo. Aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21 289 1000. Nuestra Señora de la Asunción. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Federico. Está a llegar 13 con 52, probable equipo de Libertad para el próximo domingo, sabiendo que Barbosa estaría llegando mañana, que no va a estar seguramente dentro de este equipo. Alexander Barbosa. Silva en el arco, Iván Ramírez, Báez Viera y Cobo o Bangioni, en este orden. Cobo o Bangioni. En el medio campo, Tito o Demonio, en este orden. Me decía que el tema Demonio no convence mucho a Garnero porque no tiene muy buen manejo y tiene mucha más velocidad, ¿verdad?
Me parece lógico hablando un poco de los equipos de Garnero. Sí. No es un hombre de mucha maniobra. Es más para tirarle la pelota y que explote la gran condición que siempre acompaña al demonio, que es la velocidad. ¿Se entiende un poquito? Sí, sí. Igual, por los niveles que demostraron, es un argumento muy débil. Sí, claro. Pero a lo mejor... claro, no. Tito Villalba no creo que juegue tan mal como venía jugando, ¿verdad? Claro, o sea, el diagnóstico que haces de demonio es correcto. Sí. Lo que pasa es el famoso, pero ¿quién le saca el puesto? Es Totalmente de perfecto. acuerdo. Por eso nomás el tema de la incertidumbre. Exacto, doble 6, fuerte doble 6, Campuzano y Ramón Martínez. Y no. Martínez se ganó ya la confianza de Garnero y está entre los 6 titulares que decía tiene Garnero. Bogarín como volante al sector izquierdo. Me acota Gerardo que también el propio Del Valle entró por Demonio, Del Valle, que jugó más a la izquierda, ¿verdad? En Villarrica, en Guaireña. Sí. Y adelante Seba Ferreira con Tacuara. Y los que piensa él sus titulares son Silva, Iván Ramírez, Báez, Ramón Martínez, Seba y Tacuara. El resto en la búsqueda en estos momentos. Daniel Garnero, el sábado en los amistosos contra Sol América, nos dice Gerardo, había entrado Del Valle por Demonio. Saludos para Luis María Morínigo desde Estados Unidos. ¿Por qué no se anuncia una Saúl? Y hay una cuestión dura con la gente de Huracán, pero se tendría que anunciar hoy, entre hoy o mañana. Complicado el tema. A ver, aquí... Welcome Kaku Arabia ya, Ah, sí, se lo mencionaba que envían iba- ya el tweet. ¿Tú lo alejas la selección o no? No, ¿No? no. De hecho, hizo el último gol de la selección en el agónico empate contra Bolivia. Contra Bolivia. Contra Bolivia. 2-2. Sí, mira, nos estaba acordando aquel partido, ¿no? Me decía cuál fue el último y sí, Sí, ese fue. el 2-2 que tanta amargura No, nos dio. Gustavo había hecho un gol que le anularon porque fue offside Exacto. al inicio de la jugada. Y por eso decíamos el tema de hasta ahora es un deseo. ¿Y De quién que está? nuestro primer adelantado, ¿verdad? Andás a ¿Quién decir atajó? esto del Anthony año. atajó, ¿no? Sí. Mirando claro. un poquito cómo están respecto, porque pasaron ya un par de meses. Sí. Anthony está en Puebla. Mm. El lateral derecho había sido Espínola. O... Creo Sí, que él volvió contra como lateral Bolivia. derecho. Jugó, Contra Bolivia. viejo Beto. jugó cuando no debió haber jugado. Claro, está intacto. El tema físico. ¿Qué? Físico, lesión. Después admitieron que estaba... Sí, Y a mí después me hubo- confirmaron que ese día él pidió cambio. Y bueno. El famoso ¿Te acordás que, que tuvimos que- había contado Johnny, sí. Sí, que Que yo no le recordaba. preguntó cuánto aguantás y sí. Y después está Gustavo Gómez, campeón con Palmeiras, está por las nubes. Su acompañante fue Alonso, ¿sabes? Fabián. Fabián. Sí, Fabián que ¿Jugó perdió contra mucho Liverpool? No. Hace No rato jugó. no está jugando. Perdió otra la titularidad en Usa en línea de West Ham. 4 y ayer Sí. jugó contra el Liverpool y usa Sí. línea de 4. Él era titular en la línea de 3. Sí. Pero después también las 4 jugadas. Sí, yo vi un pero- par de partidos con sí, línea pero- 4 jugando. ¿Y lateral izquierdo quién había sido? Junior. Y ese Junior partido Alonso. que pusimos, porque supuestamente le íbamos a ganar en la Fuerza Aérea y era imposible sacarle a Fabián por el partido Sí. que había hecho en Argentina. Y después medio campo, El campo fue Cachorro con Lucena. Cachorro en México. Estuvo en el banco, dice Sergio Díaz, en América. Sí, creo que ahí... Nos habían enviado ayer los compañeros y acá también enviaron. Hernán Pérez fue citado desde Qatar, dice Darío, sí, tenés la razón, gracias Darío Ibarra. Y extremo, Dani, los Romero, Sí, Ángel y Oscar, sí. que bueno, vamos a ver cómo resuelven ahora cómo arrancan con San Lorenzo, con nuevo entrenador. Sí. Adelante, Tony Sanabria, arrancó. Con... Arrancó Tony, vos tenés... Tony. Tony Sanabria ok. arrancó. Tony. ¿Y Sí, con sí, quién, sí. ¿quién nos falta? ¿Almirón no jugó? No, nos falta el nacionalizado Jiménez. Jiménez. Jiménez jugó también contra Bolivia. Jiménez Sí, jugó. sí. Sí, No, el, él jugó triple, todo. el triple de mediocampo. Claro. Los Sí. tres mediocampistas. Y bueno, está y pensando un poquito lo que se viene entre Colombia y... Igual todavía estamos casi a 2 meses, 1 mes y medio, Sí. ¿verdad? Así que vamos a moverse Llega bastante. rápido. Sí, sí. Richard Sánchez está con COVID. Claro, Sí, claro. No claro. fue convocado este fin de semana, nos dice Cristian Mareco, también Darío Barra, COVID. Recién me envió un oyente que también Tony Sanabria tenía. Busqué y no encontré Sí, nada. ayer yo leí en un tuit ¿En serio? que ¿Y tú? habría dado positivo en su llegada a Torino. Claro, lo mismo me enviaba y yo no encontré nada de eso. che. Pero creo. Si vos leíste, Juanma, Yo también leí en un por tuit. una cuenta seria era. Eh, Estoy leyéndolo acá, lo más cercano, 16 minutos.
7 millones más 3 en variables. El tema de Tony Sanabria. Se marcha a Torino. Acá está, en abc.com.pe. Ayer no vi. Nos envía Cristian, gracias Cristian. Lo de el COVID-19. ABC.com era cuál más. ¿Cómo no me vas a decir, hermano? Yo pensé que era esa la cuenta, no recordaba famosa, esa que aparecen ahí de repente. Dice, sí, por eso me metiste la duda. 23-4 Sport. Sí. Y te aparece cualquier Después cosa. está ese otro 24 horas news, ese es mortal. No. 24 años sí. Sí, ese es mortal. Ese tipo 10 veces el fin del mundo. No. Sí. Terrible. Bueno, vamos cerrando de a poco. O sea, ayer en el empate 1-1. Sí, Dani. O sea, estuvo Sergio Díaz en el banco, no entró. Después todas las cosas que se dijeron de Solari y Sergio. 1-1 contra el Santos Laguna. Y lo que hace rato vos preguntabas, 14 horas dura el vuelo de San Pablo a Qatar y hay 6 horas de desfasaje en el uso horario. Así que eso es lo que tendrá que Viaja a las 11 de la noche. Sí, No, porque el partido de horrible. la tarde, lógicamente van a jugar lo que ni jugaron ni al sumo de los suplentes que son poco utilizados. 14 horas, increíble, ¿eh? Pobre el goleador, ¿eh? Y uno hasta dice, pero que lo lleven, y es que yo no creo que lo puedan llevar, porque viste que es una lista restringida. Sí. Es más, va a haber una cuestión de excepción, porque en Qatar para entrar, vos entras y hace 7 días de cuarentena sí o sí. Claro, hay excepción, sí. Pero acá se hace una excepción por una cuestión lógica, no llegan para la hora, y